La ira del dragón, el retornado maldito. 301, 314. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 301. Aunque Ethan se había enfrentado a innumerables enemigos, nunca se había enfrentado a uno que ignorara sus defensas de esa manera. Su armadura ni siquiera estaba siendo afectada. La capacidad de los enemigos para desencadenar ataques tan devastadores y exhibir conocimientos complejos se basaba en su acceso a la esencia y el conocimiento de innumerables personas que habían perecido con remordimientos sin resolver. Como agentes del caos, poseían una conexión única con la conciencia colectiva de esas almas perdidas, aprovechando sus experiencias y sabiduría combinadas. A través de esta conexión, los enemigos adquirieron conocimiento sobre las complejidades de la batalla y las vulnerabilidades de sus adversarios. Aprovecharon el conocimiento y los arrepentimientos de los difuntos para aumentar su poder, aprovechando la esencia colectiva para desarrollar técnicas y tácticas formidables. Ethan sintió como su cuerpo se derretía de adentro hacia afuera, pero pronto, los ataques se detuvieron cuando Dante blandió su espada, y luego, de repente, un trozo de carne cayó de las caras de los monstruos. Así es, él puede hacer algo así, pensó Ethan. Los hechizos defensivos no funcionarán contra eso, dijo Dante. O lo esquivas o bloqueas el campo de visión del enemigo. Emily, Aline. Mientras Emily y Aline luchaban contra el opresivo campo gravitatorio, sus movimientos se ralentizaron hasta casi detenerse. La intensa fuerza ejercida sobre ellas amenazaba con hacer que sus acciones fueran inútiles. Sin embargo, esta consecuencia no deseada proporcionó una valiosa oportunidad para que Ethan evaluara la situación y planeara su próximo movimiento. Los movimientos más lentos de Emily y Aline permitieron a Ethan observar con atención su situación e identificar el punto más vulnerable entre sus adversarios. Con una mirada calculadora, se concentró en la criatura responsable de la manipulación gravitacional, reconociendo su importancia como eje central de la estrategia del enemigo. Esta nueva claridad en medio del caótico campo de batalla le permitió a Ethan tomar una decisión decisiva. Ethan saltó hacia el pájaro gigante y la criatura se alejó volando mientras lo miraba. Cuando Ethan desapareció, la bestia se giró de repente y lo vio detrás. De hecho, podría seguir a Ethan. Ethan miró a sus amigos y vio que todavía estaban bajo los efectos del hechizo de gravedad. Aún así, Emily y Aline combinaron sus poderes para disparar una enorme explosión de hielo que bloqueó los láseres del monstruo plateado de 4 patas. Al mismo tiempo, Dante intentaba atacar al monstruo de aspecto reptil, pero cada vez que le robaba un trozo del cuerpo, este se regeneraba rápidamente. Estos son solo los esbirros, y ya lo estamos pasando muy mal, murmuró Ethan. De repente, el pájaro gigante gritó y luego se formó una esfera de color púrpura oscuro frente a él. El pájaro gigante, impulsado por su naturaleza caótica, desató un poderoso rayo de energía violeta dirigido directamente a Ethan. La fuerza y la malevolencia detrás del ataque le provocaron escalofríos en la columna vertebral y un sudor frío le cubrió la frente. El rayo transportaba una energía siniestra que amenazaba con abrumarlo. Mientras Ethan intentaba evadir el devastador ataque, se encontró atrapado en una situación precaria. La fuerza del rayo ejerció una influencia gravitacional que lo atrajo hacia su fuente. Con cada momento que pasaba, la persecución implacable del pájaro y la atracción gravitacional del rayo se intensificaban, creando un desafío formidable que Ethan debía superar. Luchando contra las fuerzas combinadas del ataque del pájaro y la atracción gravitatoria, Ethan concentró su energía en maniobrar y mantenerse fuera del camino directo del rayo. Sus instintos se activaron a toda marcha mientras utilizaba su agilidad y su capacidad de vuelo para esquivar y esquivar, buscando desesperadamente una forma de liberarse de la persecución implacable. ¿Un ataque gravitacional que también tiene un efecto de búsqueda y captura?, se preguntó Ethan mientras se alejaba volando de la bestia. El monstruo seguía alimentando el ataque con energía, por lo que Ethan podía darse cuenta de que recibir el golpe sería más que un poco doloroso. Intentar absorber el ataque también sería una locura, ya que la atracción gravitatoria aplastaría su cuerpo. Como un ave de presa que elude a su cazador, se movía por el aire, ejecutando rápidos e impredecibles patrones en zigzag. Sus movimientos se convertían en una sinfonía de agilidad y velocidad mientras se lanzaba en todas direcciones, desesperado por eludir la implacable persecución del ataque del pájaro gigante. Con cada giro y vuelta, Ethan buscaba crear distancia entre él y el rayo de energía violeta.
Utilizó su destreza aérea al máximo, cambiando de dirección con rapidez y fluidez, dejando un rastro de movimiento detrás de él. No puedo hacer que esa cosa desperdicie energía, supongo, dijo Ethan mientras miraba a sus amigos. Todavía estaban bajo los efectos de la trampa gravitacional. Ian usó su intangibilidad para atacar al monstruo reptil gigante. Aún así, la criatura lo atacó con el cañón de oscuridad, aunque era intangible e imposible de ver, podía sentirlo. Al final, Ana invocó a un montón de golems con sus pociones, y su peso hizo que la isla flotante se desmoronara, liberándolos de la trampa de gravedad. El grupo comenzó a caer al vacío, pero Mary usó su aliento de hielo para congelar el aire y crear un camino para ellos. Sin embargo, los monstruos gigantes tuvieron la oportunidad de atacarlos nuevamente. Dante dejó de moverse y concentró todo su poder, y cuando los enemigos lanzaron sus ataques, él blandió su espada y incluso desde tan lejos, hizo que los ataques explotaran en las caras de los monstruos. Aún así, cayó de rodillas mientras sostenía su brazo derecho y estaba esforzándose. No se puede evitar, dijo Ethan, y luego dejó de moverse. La desesperación de Ethan llegó a su punto máximo cuando se enfrentó al implacable asalto del cañón de gravedad del pájaro gigante. Con una resolución impulsada por una determinación absoluta, juntó sus manos, formando una barrera entre él y la abrumadora fuerza del ataque. La colisión de sus palmas contra la poderosa energía envió ondas de choque a través del aire, un testimonio de su voluntad inquebrantable. Mientras Ethan intentaba absorber la tremenda energía, su cuerpo se tensó bajo las intensas fuerzas gravitacionales desatadas por el ataque. El peso de las fuerzas opuestas amenazó con aplastarlo, ejerciendo una inmensa presión que afectó su forma física. Cada momento que pasaba empujaba sus límites, obligándolo a soportar cantidades cada vez mayores de daño. Afortunadamente, Ethan no estaba luchando solo. Usando su magia, Emily arrojó un elixir hacia Ethan. La botella se rompió en su espalda y eso le dio el alivio que necesitaba. La mente de Ethan se aclaró por un momento y luego dejó que el ataque lo golpeara mientras abría los brazos. Emily pensó que Ethan había perdido la cabeza. Sin embargo, pronto sintió que su cuerpo brillaba, emitiendo ese resplandor morado oscuro, estaba absorbiendo aún más energía caótica del ambiente. Eso es todo. Ya no lo voy a ayudar más, dijo Emily después de pisar el suelo. ¿Cómo puede alguien ser tan estúpido? Afortunadamente, parecía que Ethan no era tan estúpido como Emily suponía. Mientras la abrumadora energía del cañón de gravedad se dirigía hacia Ethan, él concentró su voluntad y la canalizó a través del conducto de su espada Pandemonium. La espada, que antes estaba inactiva, ahora palpitaba con un brillo sobrenatural, resonando con la energía caótica que la atravesaba. La hoja pareció cobrar vida y su poder aumentó para igualar la magnitud del ataque. Con una fuerza recién adquirida, Ethan maniobró la espada del pandemonio con una determinación inquebrantable, colocándola en el camino del asalto entrante. El brillo pulsante se intensificó a medida que la espada absorbía la energía, transformándola en una formidable barrera de resistencia. El choque de fuerzas reverberó en el aire, creando un punto muerto momentáneo mientras la espada de Ethan se mantenía firme contra el poder abrumador del cañón de gravedad. Cuando el enemigo se dio cuenta de que era inútil continuar con el ataque, el pájaro gigante se detuvo y luego estudió a Ethan solo por un momento. Al final, Ethan blandió su espada y disparó un corte de energía hacia el monstruo. La bestia hizo lo mismo y, a continuación, ambos ataques se golpearon entre sí. El tejido de la dimensión misma se estremeció con una energía inquietante, temblando bajo el peso de una perturbación creciente. Un pequeño agujero negro se materializó, su presencia ominosa y absorbente. Su intensa atracción gravitatoria ejerció una fuerza implacable, atrayendo todo lo que se encontraba a su alrededor hacia su agarre ineludible. En medio de esta vorágine caótica, la esencia misma de la dimensión se vio amenazada. Los objetos, los escombros e incluso el aire mismo quedaron atrapados en la atracción irresistible del agujero negro. El entorno se deformó y distorsionó a medida que la propia dimensión parecía tensarse bajo las inmensas fuerzas gravitacionales en juego. El entorno, que alguna vez fue estable, ahora parecía volátil y precario, como si las leyes mismas de la realidad estuvieran siendo deformadas y puestas a prueba. Los enemigos gigantes sintieron la fuerza aún más ya que pesaban más de docenas de toneladas, y Ethan sonrió cuando se dio cuenta de eso. Ethan. No hagas ninguna estupidez. Gritó Emily cuando se dio cuenta de lo que estaba pensando. La palabra estúpido no existe en mi vocabulario, sonrió Ethan y luego cargó su espada con aún más maná y disparó otro corte de maná hacia el agujero negro.
Mientras el agujero negro amenazaba con consumir la dimensión, el ataque de Ethan, impulsado por su determinación indomable, golpeó el corazón del vórtice caótico. Sin embargo, en lugar de neutralizar la amenaza, la fuerza de su asalto pareció alimentar al agujero negro, dándole una oleada de nueva fuerza. El agujero negro se expandió exponencialmente, su atracción gravitatoria se intensificó y duplicó su tamaño. La trampa de gravedad terminó y los amigos de Ethan pudieron moverse, pero también estaban siendo atraídos por el agujero negro. El pájaro gigante comenzó a batir sus alas en la dirección opuesta mientras usaba su magia para cerrar el agujero negro, pero fue un proceso lento. Ethan aprovechó esa oportunidad para acercarse y atacar al monstruo gigante por detrás. Como un rayo, cortó la nuca del monstruo y decapitó a la bestia que comenzó a ser arrastrada por la fuerza del agujero negro mientras era aplastada por este. Dante saltó hacia adelante con una determinación inquebrantable mientras los otros monstruos intentaban desesperadamente escapar de la atracción envolvente del agujero negro. Su movimiento rápido y su habilidad magistral con la espada le permitieron acortar la distancia con el monstruo reptil gigante. Con un golpe preciso, le cortó la espalda, interrumpiendo el control que tenía sobre su propio cuerpo. El monstruo reptil, momentáneamente desequilibrado por el ataque de Dante, vaciló en sus intentos de escapar de las garras del agujero negro. Sus movimientos se volvieron erráticos y descoordinados, dejándolo vulnerable a las fuerzas gravitacionales que amenazaban con consumirlo. La intervención de Dante proporcionó una oportunidad crítica para que el grupo se reagrupara y elaborara estrategias en medio del caos. Mientras el monstruo era absorbido por el agujero negro, Emily, Aline, Anna y Mary usaron todos sus poderes para congelar al monstruo de 4 patas. La criatura rápidamente comenzó a convertirse en una enorme esfera de hielo que también comenzó a ser absorbida por el agujero negro. El monstruo usó sus láseres para intentar liberarse, pero las chicas no detuvieron sus ataques y, finalmente, la bestia final fue devorada por el agujero negro. Las criaturas, que antes eran formidables y tenían una energía caótica y una fuerza formidable, no eran rival para el poder devorador de los agujeros negros. Sus cuerpos fueron destrozados en fragmentos y rápidamente devorados por el vacío insaciable. La fuerza destructiva de los agujeros negros arrasó con todo a su paso, dejando solo restos a su paso. El grupo, que presenció la aniquilación de sus adversarios, se quedó asombrado y horrorizado ante el poder implacable que desataron los agujeros negros. La magnitud de la destrucción fue un escalofriante recordatorio de las inmensas fuerzas a las que se enfrentaban. Fue una sombría comprensión del costo de su batalla, los sacrificios realizados y la incansable búsqueda de su objetivo. No fue nada bueno ver eso dijo Ethan cuando aterrizó. Ethan desactivó su Omni Armor y no lucía diferente a antes. Incluso su presencia era la misma de siempre, por lo que sus amigos suspiraron aliviados. Parece que estás bien ya que enviaste toda la energía a la espada dijo Emily mientras ocultaba su sorpresa. A pesar de las tumultuosas visiones que acompañaron la absorción de la energía del caos por parte de Ethan y su transferencia a su espada, encontró consuelo en el hecho de que su psique permaneció intacta. Mientras canalizaba y aprovechaba la energía volátil, fue testigo de una miríada de escenas oscuras, atisbos de las profundidades de la desesperación y la malevolencia que conlleva el caos. Sin embargo, se mantuvo firme y se negó a permitir que estas imágenes perturbadoras nublaran su juicio o socavaran su determinación. Ethan se debatía entre la decisión de revelar o no estas experiencias inquietantes a sus compañeros. Comprendía que revelar la magnitud de lo que había presenciado podría sembrar dudas e inquietud entre sus aliados. Sin embargo, reconocía la importancia de mantener la confianza y la comunicación abierta dentro del grupo. Por el momento, Ethan decidió guardarse para sí las inquietantes visiones, decidido a proteger a sus amigos de preocupaciones innecesarias y mantener su enfoque en la tarea inmediata que tenían entre manos. Todo de acuerdo con el plan. Ethan se encogió de hombros. No sería un héroe si no pudiera soportar un poco de oscuridad. Todo en cumplimiento del deber. No quiero estropear el ambiente, pero se dan cuenta de que estamos en apuros, ¿verdad?, preguntó Aline. Esta constatación pesó mucho sobre el grupo mientras reflexionaban sobre su lucha contra las 3 formidables bestias. A pesar de sus valientes esfuerzos y su determinación inquebrantable, se habían topado con una resistencia significativa. La gran fuerza y resistencia de estas criaturas dejaba en evidencia que su verdadero adversario, el caos mismo, sería un desafío aún mayor. La dificultad a la que se enfrentaron contra las 3 bestias sirvió como un duro recordatorio del inmenso poder e imprevisibilidad del caos.
Las criaturas con las que acababan de encontrarse eran meros fragmentos de su influencia, y aún así demostraron ser formidables oponentes. El grupo comprendió que, si iban a enfrentarse directamente al caos, necesitarían fortalecer su determinación y perfeccionar sus habilidades en un grado aún mayor. No se puede evitar. Esas criaturas estaban en un nivel en el que eran una amenaza para mundos enteros, dijo Ian después de pensar en ello. Nos enfrentamos a 3 de ellas al mismo tiempo y ganamos, eso es todo. Fue extraño que Ian mejorara el estado de ánimo, pero tenía razón. Era la primera vez que se enfrentaban a algo de ese nivel, el rey demonio al que se enfrentaba Ethan estaba en el nivel 700. Aún así, esos 3 eran fácilmente al menos 3 veces más fuertes que el rey demonio. Descansaremos media hora y luego seguiremos adelante, dijo Ethan. Aún así, será difícil enfrentarse al jefe final si también tiene cosas como ataques que ignoran la defensa. No esperaba menos del caos, dijo Dante. No sé cómo funciona su capacidad de ignorar los mundos defensivos, pero supongo que revelar cómo funciona el mío podría ayudar. La clave de la velocidad y precisión sin igual de Dante residía en su habilidad para manipular el maná para mantener un estado de invisibilidad. Al armonizar su propia energía con el entorno que lo rodeaba, podía ocultar su presencia y moverse con una gracia casi imperceptible. Esto requería un nivel de control notable, un delicado equilibrio entre ejercer y suprimir su maná. El fino control que tenía Dante sobre su maná le otorgaba una increíble ventaja en combate, permitiéndole atacar con rapidez e invisibilidad, tomando desprevenidos a sus oponentes. Esta habilidad única mostraba su excepcional destreza como espadachín y su profundo conocimiento de las artes arcanas. Era la culminación de años de dedicación y práctica, un testimonio de su incansable búsqueda de la perfección. Supongo que es algo que solo los guerreros pueden lograr, ya que combina fuerza física y magia, dijo Aline y luego frunció el ceño. A menos que también usamos magia para enmascarar los ataques en una especie de ilusión, no es algo que podamos dominar en un par de horas, añadió Emily. Aline se sintió un poco preocupada por el hecho de que Emily había terminado su pensamiento, pero tenía mejores cosas que hacer que preocuparse por eso. De todos modos, Emily tenía razón. No era algo que pudieran dominar tan fácilmente. Al menos el caos ya no envía más enemigos. Eso significa que no tenemos que perder el tiempo, pero ya no tenemos la oportunidad de volvernos más fuertes, dijo Dante. Con los ojos cerrados, Ethan entró en un estado de profunda concentración, sintonizando sus sentidos con la energía que giraba a su alrededor. Sintió que el poder puro surgía a través de la estructura misma de la dimensión, llamando a ser aprovechado. Aprovechando su mayor conexión con la energía caótica, comenzó a absorberla a un ritmo acelerado, sintiendo su potencia pura recorrer su ser. Sin embargo, en un momento repentino de claridad, Ethan detuvo su absorción. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que necesitaba reevaluar su enfoque. Reconociendo el inmenso potencial que contenía la energía del caos, decidió aprovechar una vía diferente para aprovechar al máximo su poder. Con una determinación resuelta, accedió a su tienda del sistema, una interfaz única que le permitía comprar numerosos artículos. Era hora de gastar a fondo sus monedas. Hoja de sombras. Fuerza. Más 400. Velocidad. Más 200. Efecto. Paso de sombra. El usuario puede camuflarse entre las sombras y teletransportarse detrás de un enemigo para lanzar un ataque sorpresa. Esta habilidad le otorga una ventaja momentánea al tomar desprevenido a su oponente, lo que aumenta sus posibilidades de un ataque exitoso. Capa de evasión. Velocidad. Más 200. Defensa. Más 400. Efecto. Velo evasivo. El usuario puede activar la capa para crear un velo etéreo a su alrededor, lo que le otorga mayor evasión y dificulta que los enemigos realicen ataques precisos. Este efecto proporciona una capa adicional de defensa, lo que permite al ladrón evitar daños y mantener su agilidad en combate. Botas de rapidez. Velocidad. Más 500. Defensa. Más 400. Efecto. Pies veloces. Estas botas mejoran la velocidad y la agilidad del usuario, lo que le permite moverse con rapidez y en silencio. El usuario obtiene una ventaja inherente tanto para participar como para retirarse del combate, así como para navegar por entornos complejos, evadir trampas y superar en maniobras a los oponentes. Varita de las estrellas. Inteligencia. Más 400. Resistencia. Más 200. Efecto. Cambio astral. El usuario puede canalizar el poder de la varita para proyectar su conciencia al reino astral, lo que le permite atravesar rápidamente el campo de batalla y obtener un punto estratégico de observación.
Mientras se encuentra en este estado, el mago se vuelve intangible e inmune al daño físico, lo que le otorga una invulnerabilidad temporal. Capa de protección arcana. Inteligencia. Más 300. Resistencia. Más 600. Efecto. Barrera arcana. Cuando se activa, la capa envuelve al mago en una barrera brillante de energía arcana. Esta barrera absorbe los ataques mágicos entrantes, lo que reduce significativamente su impacto y proporciona una defensa mágica mejorada. La capa mejora la capacidad del usuario para resistir y contrarrestar hechizos hostiles, lo que le otorga una mayor resistencia en el combate mágico. Botas de rapidez elemental. Inteligencia. Más 300. Resistencia. Más 300. Efecto. Elemental Dash. Estas botas encantadas permiten al mago aprovechar el poder de los elementos para aumentar su rapidez. Con cada paso, el usuario deja un rastro de energía elemental, lo que le otorga mayor velocidad y agilidad. Además, las botas brindan resistencia elemental, lo que permite al mago mitigar los efectos de los ataques elementales. Hoja de guerra del coloso. Ataque. Más 800. Efecto. Impacto colosal. El usuario puede canalizar el inmenso poder de la espada de guerra para asestar un golpe devastador. Cuando se activa, la espada libera una onda expansiva al impactar, lo que causa daño adicional a los enemigos cercanos y los tambalea temporalmente, lo que le otorga al usuario una breve oportunidad para realizar más ataques. Armadura de placas de resiliencia. Defensa. Más 800. Efecto. Defensa férrea. La armadura de placas refuerza las defensas del usuario y proporciona una protección excepcional contra ataques físicos. La robusta construcción de la armadura y las mejoras encantadas reducen en gran medida el daño recibido, lo que dificulta que los enemigos penetren las defensas del espadachín pesado. Botas de poder inquebrantable. Velocidad. Más 400. Defensa. Más 500. Efecto. Carga imparable. Estas botas mejoran la fuerza y la resistencia del usuario. Cuando se activan, el usuario obtiene una increíble explosión de velocidad y potencia, lo que le permite avanzar con una fuerza inmensa, atravesar las defensas enemigas y derribar a los oponentes en su camino. Después de comprar esos objetos, Ethan los equipó y luego comenzó a aprovechar la energía del caos que lo rodeaba y a transferirla a los objetos. Tal vez se debió a que su calidad era alta, pero Ethan no encontró ningún problema en el proceso. Después de 10 minutos, mejoró el primer conjunto hasta el punto de que se volvió 4 veces mejor, incluso la habilidad para mejorar los objetos no era tan buena. Intenta usar esto y dime qué piensas, dijo Ethan mientras repasaba a Ian el primer juego. ¿Cómo demonios puedes hacer que aparezcan de la nada? Preguntó Ian. Tu sistema no tiene sentido, parecen estar bien. No creo que la energía me esté afectando, y tampoco es como si se hubiera convertido en un objeto maldito. A medida que Ethan se adentraba más en la energía caótica, se produjo una profunda transformación en su interior. Aprovechando su nueva comprensión y control, canalizó el poder puro y lo redirigió hacia la mejora de sus objetos. La energía, que antes era volátil e impredecible, sucumbió a su voluntad y se transformó en una forma más refinada y concentrada. Sin embargo, no se podía subestimar el costo que este inmenso poder tenía para la mente de Ethan. La exposición incesante a la energía caótica, incluso en su estado controlado, dejó su marca en su psique. Provocó una profunda perturbación en su interior, un torbellino de emociones conflictivas y pensamientos fragmentados que amenazaban con desbaratar su estabilidad mental. A pesar de la agitación que se estaba gestando en su interior, Ethan ocultó a sus amigos el alcance de su lucha interna. Mantuvo su fachada habitual, con cuidado de no dejarles ver las grietas en su determinación. Comprendió que su estado mental era un precio que debía pagar en su búsqueda de poder, y estaba decidido a proteger a sus amigos de preocupaciones innecesarias. Muy bien, ¿queréis también algún buen equipamiento? Preguntó Ethan. Después de todo, conseguí muchas monedas en la batalla anterior. ¿Estás completamente segura de que este proceso no te está haciendo daño? Preguntó Emily después de acercarse a Ethan y mirarlo a los ojos. Mi intuición me dice que no puede ser tan fácil y tienes la versión degradada de la intuición de la mujer, la intuición de la niña, dijo Ethan. Es mucho menos efectiva, así que estás equivocada. Emily no estaba convencida, aunque estaba un poco enojada por esas palabras. De todas formas, todos allí sabían que necesitaban más ayuda para luchar contra los enemigos, y no podían negar ese aumento de poder. Ethan mejoró el segundo y tercer set y luego compró un set mágico para Anna y Mary también. El primero aumentaría sus habilidades de invocación y el otro mejoraría la magia de hielo de Mary. La última fue Emily, y Ethan no sabía qué beneficio le traería.
Una copia de Aline parecía un desperdicio. Afortunadamente, Ethan encontró un nuevo juego que no había visto antes y parecía demasiado bueno para ser verdad. Personal de Chronosphere. Inteligencia. Más 800. Efecto. Cambio temporal. El usuario puede aprovechar el poder del bastón de la cronosfera para manipular el tiempo a su alrededor. Esta habilidad le permite acelerar o desacelerar brevemente el tiempo, lo que le otorga mayor velocidad y reflejos o ralentiza los movimientos de sus oponentes. Esta manipulación temporal proporciona una ventaja decisiva en el combate, lo que permite al mago del tiempo atacar con rapidez o evadir ataques con precisión. Capa temporal. Velocidad. Más 200. Defensa. Más 400. Efecto. Grieta temporal. Cuando se activa, la capa temporal crea una grieta localizada en el tejido temporal que rodea al usuario. Esta grieta distorsiona el flujo del tiempo y hace que los ataques entrantes pasen a través del mago como si no estuvieran sincronizados con el momento presente. Este efecto le otorga al mago del tiempo una evasión y una defensa mejoradas, lo que dificulta que los enemigos realicen ataques precisos. Botas Chrono. Velocidad. Más 500. Defensa. Más 400. Efecto. Dilatación del tiempo. Las botas crono le otorgan al mago del tiempo la capacidad de manipular el flujo del tiempo dentro de un área limitada. Cuando se activan, las botas crean un campo temporal que ralentiza el tiempo para los enemigos dentro de su alcance. Este efecto proporciona al usuario una ventaja significativa, ya que le permite actuar con mayor velocidad y tiempo de reacción, mientras que deja a sus oponentes aparentemente lentos y vulnerables. No he derrotado a nadie que pudiera usar magia del tiempo antes, ¿es porque Lunería es mi aliada? Ethan se frotó la barbilla pensativamente. En cualquier caso, Ethan compró y mejoró ese set también para Emily. Ella se quedó completamente atónita cuando lo vio. Tal vez con eso, podría alcanzar su objetivo de reparar la relación con sus padres. Te sigo debiendo favores, dijo Emily y luego suspiró. ¿Qué voy a hacer al respecto? Puedes empezar por dejar de preguntarle a mi hermana sobre mis 3 tallas, respondió Ethan. Es prácticamente imposible tener una conversación seria contigo, dijo Emily. Aún así, algún día te devolveré el favor. En medio de la tensión y la inminente batalla, Ethan se paró frente a sus amigos, con la mirada firme y la voz llena de una mezcla de determinación y humor. Con un brillo travieso en los ojos, sabía que en momentos como estos, un poco de frivolidad podría aligerar la atmósfera pesada y levantarles el ánimo. Amigos míos, nos encontramos al borde de nuestro mayor desafío hasta ahora. El jefe final, la encarnación del caos mismo, nos espera con la respiración contenida. Pero no teman. Porque no somos solo un grupo de inadaptados, sino una fuerza a tener en cuenta. Dijo Ethan mientras hacía un gesto alrededor. Hemos enfrentado pruebas y tribulaciones, acertijos absurdos y misiones secundarias ridículas. Hemos luchado contra monstruos de todas las formas y tamaños y sobrevivido a encuentros que harían temblar hasta al aventurero más experimentado. Pero déjenme decirles esto, amigos míos. No nos definen los desafíos que enfrentamos, sino cómo los superamos. Somos un equipo unido por un propósito compartido y una amistad inquebrantable. Y juntos, enfrentaremos a este último jefe con coraje en nuestros corazones y una pizca de absurdo en nuestras almas. El One Piece es real. No estoy segura de si me gusta Ethan. Eso nunca rompe el carácter ni el temperamento malhumorado que le molestan las voces olvidadas, dijo Emily y luego suspiró. Bueno, a pesar de la elección de palabras, tiene razón, derrotemos al enemigo, dijo Dante. No podemos permitirnos el lujo de fracasar aquí, afirmó Aline. Ustedes dos, solo asegúrense de permanecer en la retaguardia y no ponerse en la línea de visión del enemigo, dijo Ian mientras miraba a Anna y Mary. Mientras hagas tu trabajo, no tendremos que preocuparnos, dijo Anna y luego suspiró. No puedo permitirme perder aquí, tengo muchas cosas que quiero hacer. Haré lo mejor que pueda para ayudar a todos, dijo Mary. Todos dijeron lo que tenían que decir, así que llegó el momento del enfrentamiento final. El grupo comenzó a avanzar mientras saltaba y volaba sobre las islas flotantes que los rodeaban, y podían sentir que se estaban acercando al objetivo, aunque no podían ver nada. La razón de eso era el tremendo frío y la sed de sangre que podían sentir. Realmente estaba fuera de serie. Al poco tiempo, el grupo encontró una enorme isla flotando a lo lejos. Tenía decenas de kilómetros de largo y ancho y, aunque se acercaron a ella durante un tiempo, no parecía que se estuvieran acercando. Ante Ethan y sus amigos se alzaba una isla colosal que se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
La vista era imponente, pues parecía un escenario enorme, sin estructuras ni obstáculos. La superficie de la isla era lisa y sin rasgos distintivos, como un lienzo en blanco que esperaba el toque del destino. Parece que el escenario está preparado, esperaba que el caos fuera algo así como una mancha, pero supongo que estaba equivocado, dijo Ethan mientras se rascaba la nuca. Yo también imaginaba un gigante, pero y no veo a nadie ni nada ahí, añadió Dante. Una tensión nerviosa se apoderó del grupo mientras permanecían de pie en el enorme escenario, aparentemente vacío. La ausencia de enemigos visibles aumentó su ansiedad, pues sabían que su adversario final, la encarnación del caos, acechaba en algún lugar a su vista. A pesar de la claridad de su visión, la incapacidad de detectar la presencia del enemigo les provocó escalofríos en la columna vertebral. Sus ojos escrutaron los alrededores, buscando cualquier señal de movimiento o perturbación. La incertidumbre carcomía sus mentes, amplificando el peso de la inminente batalla. La base visible en la distancia solo se sumaba a la sensación de inquietud, ya que servía como un claro recordatorio de que el enemigo tenía la ventaja del conocimiento oculto y la familiaridad dentro de este reino caótico. El grupo se acercó por un rato y finalmente aterrizó en la isla. Con la guardia en alto, miraron en todas direcciones, pero no vieron nada ni a nadie. Aún así, el área siniestra era tan intensa que incluso caminar era demasiado cansado para ellos. No se apresuren, el enemigo quiere que los encontremos, dijo Ethan. A medida que el grupo avanzaba con cautela por el amplio escenario, una creciente sensación de intriga los invadió. A pesar del vacío inicial, sus pasos los llevaron hacia una pared colosal que parecía materializarse de la nada. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa cuando notaron una enorme cortina que colgaba de la parte superior de la pared y ocultaba todo lo que había más allá. La curiosidad se mezcló con un dejo de aprensión a medida que se acercaban a la imponente estructura. La presencia de la cortina sugería un acto deliberado de ocultación, lo que acentuaba el misterio que rodeaba a su destino final. Ansiosos por descubrir lo que les aguardaba, intercambiaron miradas llenas de anticipación y determinación. Cuando el telón se tambaleó y cayó, el grupo se quedó asombrado al ver un espectáculo fascinante que se desplegaba ante ellos. En lugar de una única vista, se encontraron con una miríada de pantallas suspendidas en el aire, cada una de las cuales mostraba una dimensión diferente. Estas pantallas actuaban como portales que ofrecían visiones de diversos reinos y revelaban un tapiz de acontecimientos que se desarrollaban a través del tiempo y el espacio. Las escenas que se desarrollaban ante sus ojos eran cautivadoras e inquietantes a la vez. Fueron testigos de guerras en pleno apogeo, llenas de caos y destrucción, mientras que en otros lugares se desarrollaban duelos de habilidad y estrategia con una precisión impresionante. En algunas dimensiones se produjeron traiciones y engaños, mientras que en otras se exhibieron actos audaces de robo y astucia. Lo que más les impactó fue la gran diversidad de seres que poblaban estos reinos. Vieron humanos, criaturas míticas e incluso seres de reinos que estaban más allá de su imaginación más salvaje. Era un mosaico de vidas entrelazadas, cada una con sus propias luchas y triunfos, que representaban la inmensidad y complejidad de la existencia. «Qué manera tan genial de bajar el ánimo», dijo Ethan. «Pensé que estas serían imágenes de cosas que están sucediendo ahora mismo, pero supongo que son solo tus recuerdos. Muéstrate». «Ya estoy aquí». Mientras la misteriosa voz resonaba en el aire, los miembros del grupo giraron la cabeza confundidos, buscando con la mirada la fuente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no encontraron ninguna presencia visible, ninguna figura o entidad a la que atribuir la voz. Era como si las palabras mismas se hubieran materializado de la nada, bailando en el viento y resonando dentro de sus propias almas. Sus cejas se fruncieron y sus expresiones reflejaron una mezcla de curiosidad y cautela. Intercambiaron miradas y se comunicaron en silencio su desconcierto compartido. «Parece que no le gusta tener una forma física ya que está hecho de partes de innumerables personas», dijo Dante mientras sostenía sus dos espadas. «Soy el caos. No soy más que un aspecto de la realidad». «Está bien, entonces, señor aspecto», dijo Ethan y luego levantó su espada. Los sentidos de Ethan se agudizaron, sintonizados con el creciente poder que lo rodeaba. Su conexión con la energía caótica se profundizó, resonando dentro de su propio ser. Sintió que la energía se reunía y se fusionaba, atraída hacia el centro de su ser y se concentraba en su espada. La espada del pandemonio, respondió al flujo de energía con una pulsación sobrenatural. Su hoja, que antes era un simple instrumento de metal, ahora irradiaba un vibrante tono púrpura, palpitando con un poder ancestral.
Las pulsaciones se intensificaron, al ritmo de los latidos del corazón de Ethan, como si la espada misma se hubiera convertido en una extensión de su propia esencia. Eso no cambia nada. Redirigir mi poder no logrará nada. Incluso mientras hablamos, estoy obteniendo mucho más poder del que puedes absorber y transferir. Supongo que hay muchísima gente muriendo llena de remordimientos en todo el universo, ¿eh? Dijo Ethan con su espada todavía en alto. Qué lástima que hayas nacido de esa manera. La tensión en el aire se hizo palpable, el silencio estaba preñado de expectación. La atrevida declaración de Ethan parecía haber tocado una fibra sensible, despertando una ira peligrosa en sus adversarios. La ausencia de una respuesta inmediata no hizo más que ahondar la sensación de aprensión de lo que estaba por venir. En medio del silencio incómodo, el grupo intercambió miradas de complicidad, sus expresiones eran una mezcla de preocupación y determinación. Entendían los riesgos que implicaba desafiar a enemigos tan formidables. La ausencia de cualquier reacción visible de sus enemigos solo avivó su aprensión, como si el caos mismo estuviera reuniendo sus fuerzas, esperando el momento adecuado antes de desatar su ira. ¿Quieres compartir cómo es la vida de alguien como tú y cuando no puedes salir de este lugar solo? Preguntó Ethan. Mucho mejor que los vuestros, frágiles criaturas que ni siquiera pueden soportar vuestro clima y vuestras magras existencias que solo pueden durar un tiempo. Aquí hay un poema. Una estrella brilla más fuerte antes de morir, dijo Ethan. Puede que no seamos eternos como los tuyos, pero cada uno de nosotros puede brillar más de lo que tú has brillado jamás aquí. En un sorprendente giro de los acontecimientos, una masa de caos púrpura y arremolinado se materializó ante Ethan, adoptando su misma piedra. La extraña imitación de su apariencia les provocó escalofríos en la columna vertebral, como si el caos mismo hubiera adoptado su rostro. Sin embargo, en lugar de exudar dominio o poder, la manifestación caótica tembló sin control y cayó de rodillas de una manera casi sumisa. El grupo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela, sin saber qué hacer con esta inesperada manifestación. La temblorosa masa del caos parecía emanar una sensación de vulnerabilidad, como si soportara el peso de su propia existencia. Su débil estado evocaba una extraña empatía, como si el caos mismo albergara sus propios miedos e incertidumbres. Eres un tipo realmente deprimente, dijo Ethan. Eres tú, de otro universo, brillando con más fuerza. Dejaré que absorbas a este ser para confirmarlo. Ethan no dudó y tocó la sombra. Inmediatamente, obtuvo los recuerdos de la sombra, Ethan vio los recuerdos de otra versión de él que vivió una vida similar hasta los 16 años. Sin embargo, esa versión de él no se convirtió en un héroe convocado, a pesar de que existían, esa versión de él fue asesinada cuando innumerables monstruos invadieron su ciudad natal y después de ver a sus padres siendo aplastados hasta la muerte. Esto parece una película de terror de serie B, dijo Ethan. Mientras Ethan se encontraba frente a la temblorosa manifestación del caos, sus sentidos se agudizaron y su mirada se dirigió a las sombras que se materializaron ante él. Las sombras tenían la apariencia de seres, pero había un vacío en ellas, una falta de sustancia. Comprendió instintivamente que esas sombras eran simplemente recipientes carentes de verdadero poder enviados por el caos para poner a prueba su determinación. Un momento de claridad invadió a Ethan cuando se dio cuenta de la inutilidad de absorber esas cáscaras vacías. No eran la fuente del verdadero poder que buscaba controlar. Eran meras distracciones, ilusiones creadas por el caos para extraviarlo y drenar su energía. Absorberlas no lo acercaría a su objetivo final. Solo serviría para gastar sus propias y preciadas reservas. Seguro que no tienes muchos trucos bajo la manga, dijo Ethan y luego tocó todas las sombras. Los recuerdos comenzaron a desbordarse en la mente de Ethan. Había planeado asestarle un golpe psicológico al enemigo. Sin embargo, estaba empezando a sudar frío al ver esas versiones alternativas de sí mismo. Pasar la vida en silla de ruedas después de un accidente de coche, tener mala salud, no poder hacer nada y morir solo de viejo. El caos sí que sabía cómo afectar a la psique. Aún así, Ethan había vivido algo parecido a manos de uno de los generales del Rey Demonio, así que respiró hondo y pronto cambió de estrategia. Siguiente, dijo Ethan. Un silencio pesado y desconcertante descendió sobre la arena mientras el caos decidió ignorar la presencia de Ethan como si descartara su existencia por completo. La ausencia de una respuesta inmediata por parte del caos provocó un escalofrío en el grupo. Sus instintos los alertaron de una revelación inminente. Se prepararon para lo que el caos les tenía reservado.
De repente, la atmósfera pareció cambiar, como si la propia trama de la realidad se deformara ante sus ojos. Oscuros zarcillos de caos serpenteaban por el aire, enredándose en la conciencia de los amigos de Ethan. Las expresiones del grupo pasaron de la expectación a una mezcla de confusión e intriga mientras se sentían atraídos a una experiencia compartida. Aún así, como no tenían sus poderes, Ethan asumió que sus amigos estarían bien, hasta que las sombras comenzaron a explotar y envolvieron a todos. Esto podría no ser tan bueno, dijo Ethan al darse cuenta de que no podía ayudar a nadie. Tenían que lidiar con eso ellos mismos. A medida que los recuerdos alternativos creados por el caos envolvían a los amigos de Ethan, un profundo y agonizante sufrimiento se apoderó de ellos. Cada miembro del grupo fue sometido a un tormento profundamente personal, obligado a presenciar las retorcidas ilusiones creadas por el caos. Los recuerdos falsos se hundieron profundamente en su psique, explotando sus vulnerabilidades y miedos y dejándolos vulnerables a la agitación emocional que se desató sobre ellos. Ethan sabía que sus amigos eran fuertes, pero los ataques mentales eran un problema. Sentía que la gente podía soportarlos, y eso no era algo contra lo que pudieras simplemente usar una habilidad para defenderte. Ethan tragó saliva cuando vio a sus amigos caer de rodillas mientras se agarraban la cabeza y gritaban, «¿Eres tan débil y débil de espíritu, que puedes lograr enfrentándote a mí con tanta determinación? Solo estoy tratando de lograr el equilibrio». «Puedes decirlo tan amablemente como quieras, pero solo buscas comida», dijo Ethan y luego tocó los hombros de Anna y Mary. Ethan intentó controlar su poder para quitarles esos recuerdos, y de hecho logró lograrlo después de un tiempo. Sin embargo, obtener más de esos malos recuerdos lo hizo sudar frío. Desde su perspectiva, Ethan los veía subestimados debido a su edad y falta de experiencia como héroes. Por lo general, eso era algo que no le importaba. Sin embargo, dado que el caos estaba jugando con sus inseguridades, Ethan se sentía tan mal como ellos. Aún así, al menos eso los hizo recuperarse. Al final, son tan débiles de mente que no pueden lidiar con esas realidades por sí solos. «Devuélvemelo», dijo Anna cuando abrió los ojos. «No permitiré que nadie me subestime. No quiero ser una carga y quiero ayudar aquí también», dijo María, aunque el miedo estaba claro en su rostro. Después de todo ese duro trabajo Ethan sintió ganas de suspirar, pero les devolvió los recuerdos. Como era de esperar, empezaron a luchar con ellos, pero finalmente dejaron de sufrir por ello. A medida que el caos comenzó a debilitarse, los amigos de Ethan sintieron que una sensación de resiliencia se apoderó de ellos. Habían soportado la avalancha de ilusiones retorcidas y las habían reconocido como lo que eran: fragmentos de las vidas de otras personas, no de las suyas. Con esta conciencia, encontraron consuelo y fortaleza en el conocimiento de que esos recuerdos no tenían poder sobre su verdadero yo. El cansancio marcaba líneas en sus rostros, evidencia de la agitación emocional que habían soportado. Sin embargo, detrás de sus expresiones cansadas, brillaba un destello de determinación. Sabían que el caos buscaba manipular sus emociones, debilitar su resolución y nublar su percepción. Pero no se dejaban influenciar tan fácilmente. «Es bastante vergonzoso que solo pueda lidiar con eso con esta apariencia en lugar de ignorarlo como Ethan, pero», dijo Dante y luego respiró profundamente. «Consideraré esto como una victoria absoluta. Esta no es una experiencia con la que quisiera volver a lidiar», dijo Aline después de un largo suspiro. «¿Cuál es la siguiente atracción?», preguntó Emily. «Siento que me estoy contagiando de la estupidez de Ethan». Anna y Mary no tenían ganas de provocar al caos, ya que todavía sentían escalofríos por esos recuerdos, pero tampoco podían parecer débiles. En cuanto a Ian, intentó mantener una cara de póker, pero también estaba pálido. «Parece que tu plan falló y perdiste un poco de tu poder al invocar esas sombras, ¿verdad?», preguntó Ethan. «¿Cuál es la próxima estupidez e inutilidad que vas a hacer?». «Podría hacer muchas cosas con todos ustedes, ya que tengo todo el tiempo del mundo. Ustedes comprenden apenas la punta del iceberg, la superficie de lo que puedo desatar sobre ustedes. Sombras de sus seres amados, monstruos de la tierra, el eterno dominio de la batalla hasta el ocaso de su existencia. Oh, las posibilidades son infinitas. Sin embargo, todo eso sería demasiado ligero para todos ustedes que se burlan de mi objetivo». Mientras la dimensión se estremecía con una energía siniestra, una inquietante transformación tuvo lugar en el corazón de la perturbación. El tejido mismo de la realidad pareció contorsionarse y deformarse, dando origen a un enorme vórtice de nubes púrpuras que se arremolinaban.
Las nubes se fusionaron, creciendo en tamaño e intensidad hasta formar una esfera gigantesca, que abarcaba 10 kilómetros de ancho y largo. En el interior de esa esfera colosal, empezó a tomar forma un rostro grotesco. Apareció una cabeza monstruosa, con rasgos inquietantes y de pesadilla. Una boca enorme se abría de par en par, llena de dientes dentados que parecían rechinar de anticipación. Un único ojo brillaba con una malevolencia que atravesaba el alma. Alrededor de la cabeza, unos tentáculos retorcidos ondulaban con una gracia espeluznante, lo que aumentaba la sensación de horror sobrenatural. La visión de esta monstruosa entidad provocó escalofríos en Ethan y sus amigos. Se quedaron atónitos y temerosos, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Era una visión que desafiaba las leyes de la naturaleza, una encarnación del caos y la oscuridad que parecía burlarse de todos sus esfuerzos. Cuando la cabeza colosal apareció ante ellos, el peso de su presencia presionó sus espíritus. Podían sentir la malevolencia que emanaba de su núcleo, un recordatorio del formidable adversario al que se enfrentaban. El gran tamaño y lo grotesco de la entidad infundió tanto miedo como determinación en el grupo. Esto sí que parece algo que merece el nombre de caos, pensó Ethan y tragó saliva. Burlarse del monstruo era demasiado peligroso, ya que claramente era mucho más fuerte que todo lo que Ethan había enfrentado hasta ahora. Todos también se sintieron abrumados y también les resultó difícil mantener las piernas firmes. Ah, mortales tontos. ¿No comprendéis la inutilidad de vuestros esfuerzos? Vuestra arrogancia al creer que podéis hacerme frente a mí, el heraldo del caos mismo, es ridícula. En toda su malevolencia, el caos se deleitaba con la oportunidad de burlarse y provocar a Ethan y sus amigos. Disfrutaba de la oportunidad de destrozar sus espíritus y alimentar su desesperación. Con cada palabra, el caos buscaba socavar su determinación, recordándole su insignificancia frente a su poder. Tus inútiles intentos de detener la marcha hacia el equilibrio entre el caos y el orden solo ponen de manifiesto tu ignorancia. Te atreves a desafiar la esencia misma de la existencia, a perturbar la delicada danza del caos y el orden que gobierna el universo. Pero debes saber esto. Tus acciones no son más que débiles gestos en el gran tapiz de la existencia. Una risa malévola resonó por toda la dimensión, provocando escalofríos en las espaldas de Ethan y sus amigos. El caos se deleitaba con su vulnerabilidad, se deleitaba con su agitación interior. Buscaba aplastar sus espíritus, hacerles cuestionar los cimientos mismos de su propósito. Desespera, porque es tu arrogancia la que te ha traído a este reino. Te atreves a desafiar el orden natural, a desafiar las mismas fuerzas que gobiernan la existencia. Pero al final, no encontrarás victoria ni consuelo. Solo el amargo sabor de la derrota y la aniquilación de tus esperanzas y sueños. Cuando la monstruosa entidad desató su tentáculo con un golpe brutal, Ethan reaccionó rápidamente y levantó su espada para interceptar el ataque. El impacto reverberó por todo su cuerpo y provocó una onda expansiva de dolor que recorrió sus músculos. Se sintió como si una fuerza tremenda, como la de un camión a toda velocidad, hubiera chocado contra él y amenazara con derribarlo. La gran potencia del golpe dejó a Ethan tambaleándose por un momento, apretando más la espada mientras luchaba por mantener el equilibrio. La fuerza del golpe resonó en todo su ser, poniendo a prueba los límites de su resistencia. Fue un duro recordatorio de la abrumadora fuerza que poseía el monstruoso enemigo al que se enfrentaban. Incluso si no usar a Omni Armor, tanto poder es una locura, pensó Ethan una vez que confirmó que había perdido la mitad de su salud. El enemigo tenía miles de esos tentáculos, y Ethan sabía que no podía bloquearlos todos a la vez o incluso en secuencia, aún así, rápidamente usó Omni Armor y Berserker. Levanten sus armas y luchen. No tiene sentido dejar que la sorpresa los venza a todos, declaró Ethan. Ethan voló por el aire con determinación en el rostro mientras apuntaba a golpear el ojo vulnerable de la monstruosa entidad. Con todas sus fuerzas, se impulsó hacia adelante, listo para asestar un golpe decisivo. Sin embargo, su ataque se detuvo abruptamente cuando una ráfaga de tentáculos atacó con la velocidad del rayo y lo golpeó con una fuerza implacable. Uno tras otro, los tentáculos chocaron contra el cuerpo de Ethan, y el impacto reverberó en su ser como una serie de golpes atronadores. La velocidad y precisión de los ataques lo dejaron tambaleándose y su visión se nubló por un momento. Cada golpe se sentía como un látigo que golpeaba su carne, poniendo a prueba los límites de su resistencia. El impacto de cada ataque reverberaba en el aire como rayos. Ethan se quedó atónito porque la bestia no solo era fuerte, sino que también era más rápida. El ojo de la criatura, lleno de una oscuridad ancestral, albergaba una profunda animosidad hacia Ethan.
Lo reconocía como una amenaza, un obstáculo en su camino hacia la dominación y el caos. La intensidad de su mirada parecía transmitir su absoluto desprecio por su audacia al oponerse a su gran plan. Cuando la mirada del monstruo se clavó en él, Ethan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era como si la mirada del monstruo quisiera despojarlo de cualquier atisbo de esperanza o fuerza. Pero en lugar de sucumbir al peso de esa mirada, Ethan se armó de valor. Encontró la mirada de la criatura de frente, con desafío en sus ojos, negándose a ser consumido por la abrumadora oscuridad que irradiaba su único ojo. En lugar de atacar a Ethan, el monstruo utilizó sus tentáculos para atacar a los demás a la vez para no darles la oportunidad de ayudarse entre sí. Dante logró bloquear el ataque con ambas espadas y Aline apartó el tentáculo usando magia de viento. Emily también congeló el tentáculo, pero solo duró un rato. Ian esquivó el ataque, pero eso hizo temblar a toda la isla. En cuanto a Mary y Anna, usaron numerosos golems y magia de hielo para detener los ataques, pero estos fueron destruidos inmediatamente y apenas evitaron los tentáculos saltando. ¿Solo puedes hacer esto contra 15 de mis brazos? ¿Entiendes la arrogancia que supone pensar que realmente tienes una oportunidad contra mí? La frustración de Ethan hirvió en su interior mientras chasqueaba la lengua con fastidio, negándose a dejarse intimidar por el implacable ataque de los tentáculos. Con una determinación inquebrantable, se lanzó una vez más hacia la monstruosa entidad, con una resolución inquebrantable. Sin embargo, la criatura respondió con una andanada de golpes con tentáculos, cada uno de ellos con el objetivo de detener su avance. Sin embargo, Ethan no se dejó disuadir tan fácilmente. Maniobró hábilmente a través de la embestida con reflejos veloces como el rayo, su espada cortando con precisión y ferocidad. Los tentáculos que se atrevieron a obstaculizar su camino fueron rápidamente interceptados por el filo afilado de su espada, sus golpes desviados o cortados por completo. Sin embargo, las heridas infligidas fueron mínimas. La insistencia de un gusano, de repente, el monstruo lanzó 5 tentáculos al mismo tiempo y golpeó a Ethan desde varias direcciones. Aunque bloqueó el ataque con su espada, empezó a ser empujado hacia atrás. Ethan tocó los tentáculos, intentando drenar la energía, pero no pasó nada. Tal como dijo Lunería, cuando la diferencia de poder es demasiado grande, su poder no funciona. Tengo que encontrar otra manera de hacerme más fuerte, pensó Ethan. El enemigo estaba usando 2 tentáculos para atacar a los amigos de Ethan, y podían valerse por sí mismos, pero solo porque tenían el equipo que él les dio. Cada tentáculo del monstruo era tan fuerte como un héroe invocado de rango S. Ethan chasqueó la lengua con exasperación y luego mejoró su espada con 1 tonelada de maná. Cuando el enemigo atacó, desató toda esa energía contra los 5 tentáculos y la explosión hizo vibrar la isla e incluso hizo que cayeran algunos trozos de los tentáculos y, sin embargo, pronto se repararon al instante y está usando energía del caos para regenerarse tan rápido. Ethan se mordió los labios. Ethan se enfrentó a algunos enemigos que podían hacer algo similar, pero no tan increíblemente rápido. Aún así, el truco para lidiar con ello era básicamente el mismo, causar más daño más rápido del que el enemigo podía regenerarse. En un momento de inspiración, los instintos de Ethan se aceleraron. Con una repentina oleada de energía, se lanzó de cabeza hacia la avalancha de tentáculos, mientras su cuerpo giraba en un rápido torbellino de movimiento. Mientras giraba, su poder de penetración se intensificó, desatando una fuerza devastadora que superó todo lo que había demostrado anteriormente. Los tentáculos, sorprendidos por esta maniobra poco ortodoxa, no pudieron hacer mucho para defenderse del ataque. Ethan cortó el aire como un torbellino de destrucción, su espada atravesó la masa de tentáculos con una precisión sin igual. 5 de ellos fueron vencidos por su ataque, sus cuerpos cercenados cayeron indefensos al vacío de la dimensión. El impacto de su ataque provocó ondas de choque en el espacio circundante, deteniendo momentáneamente a la monstruosa entidad. La demostración de poder y habilidad de Ethan había dejado una marca indeleble en el campo de batalla, mostrando su determinación inquebrantable. Todos se quedaron sorprendidos y asombrados por un momento. Sin embargo, pronto vieron que los tentáculos volvían a crecer. Los tentáculos tenían 200 metros de largo, y la bestia regeneró la mitad de eso en un abrir y cerrar de ojos. Como era de esperar, ir a por el ojo es la mejor opción, tiene menos resistencia, así que le causaré más daño, pensó Ethan. La bestia también debería estremecerse de dolor, así tendré la oportunidad de seguir adelante. Cuando la mirada de Ethan se fijó en el ojo de la monstruosa entidad, una idea lo golpeó con claridad. La bestia, con su astucia y su conciencia, había discernido sus intenciones.
ya no era ajena a su estrategia de apuntar a su ojo vulnerable. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro de la criatura, revelando su malévola comprensión. La mayor conciencia del monstruo representó un desafío formidable para Ethan. Ahora era plenamente consciente de su plan de atacarlo en el ojo y no le permitiría una oportunidad fácil. La mirada de la bestia se clavó en Ethan. Su intención maliciosa era evidente. Haría todo lo que estuviera a su alcance para frustrar sus avances, para proteger su punto vulnerable. La mente de Ethan se puso a trabajar a toda velocidad, pensando en estrategias alternativas. Sabía que atacar directamente a los ojos sería una tarea peligrosa, ya que el monstruo estaba preparado para contrarrestar todos sus movimientos. Tendría que idear una nueva estrategia, una que tomara a la bestia desprevenida y explotara sus debilidades desde ángulos inesperados. De repente, el monstruo juntó 10 tentáculos, uno detrás del otro, y luego los lanzó hacia Ethan mientras este pensaba. De alguna manera, levantó su espada y bloqueó el ataque, pero el impacto lo envió volando hacia abajo, donde estaban sus amigos. Ethan terminó destruyendo la isla y obligó a sus amigos a mudarse a otra. De alguna manera se recuperó antes de caer al vacío y comenzó a volar hacia los demás mientras su cuerpo le dolía por todas partes. Aún así, tuvo una idea gracias a eso, el monstruo pensó que Ethan lo atacaría de nuevo como el perro rabioso que era. Sin embargo, en lugar de eso, se acercó a sus amigos y los tocó en el hombro uno tras otro antes de que los tentáculos pudieran alcanzarlos nuevamente. El monstruo no tenía idea de lo que estaba planeando Ethan. Aún así, parecía sospechoso, la criatura solo vio que parecía que Ethan les había transmitido algún tipo de conocimiento ya que dejaron de moverse por un corto tiempo para absorber la información. Ethan se acercó a la bestia nuevamente y la miró fijamente por un momento. Chaos miró a Ethan, tratando de comprender sus acciones, pero parecía que nada había cambiado desde que Ethan atacó a ciegas una vez más. El monstruo usó sus 10 tentáculos para atacar nuevamente a Ethan ya que sabía que era suficiente. Aún así, de repente, sus tentáculos se partieron a la mitad, la criatura miró hacia un lado y luego vio a Dante usando la Omni armadura y con su espada apuntando hacia la bestia. Ethan, al darse cuenta del inmenso poder y potencial de la armadura Omni, vio la oportunidad de fortalecer a sus compañeros en su lucha contra la monstruosa entidad. Con una determinación resuelta, comenzó a compartir su conocimiento sobre el uso de la formidable armadura. La bestia fue tomada por sorpresa ya que no imaginaba que Dante fuera capaz de causar tanto daño, pero pronto usó 20 tentáculos para atacar a Ethan y esta vez, Emily fue quien de repente se congeló sobre los tentáculos en el aire antes de que pudieran golpear a Ethan y una vez más, la bestia vio a alguien más usando la Omni Armor. Antes de que el monstruo tuviera la oportunidad de usar sus tentáculos nuevamente, Ethan alcanzó su ojo, pero antes de poder perforarlo, se detuvo en el aire cuando estaba a solo 5 centímetros de él. En el momento siguiente, Ethan comenzó a caer increíblemente rápido, el grupo se dio cuenta cuando desapareció en la distancia que el enemigo alteró la gravedad para detenerlo instantáneamente y hacer que su cuerpo fuera miles de veces más pesado. Como se esperaba de alguien que tiene la misma naturaleza que yo, es demasiado problemático si no se le controla. Él no se parece en nada a ti, Ethan puede ser un idiota sarcástico que siempre está tratando de poner de los nervios a todos. Aún así, da tanto como recibe, si no más dijo Emily. Tenía los mismos problemas que tú, le daba vueltas al hecho de que tenía que tener cuidado con los demás ya que podía quitarles todo lo que tenían en un solo momento, pero no usó eso como una razón para justificar sus estupideces. La confusión se mezcló con la curiosidad mientras intentaban desentrañar el verdadero significado de sus palabras. Emily estaba elogiando genuinamente los esfuerzos de Ethan o había un sutil matiz de escepticismo. Era difícil discernirlo, lo que dejó al grupo con la incertidumbre sobre cómo interpretar su declaración. En medio de la incertidumbre, una mezcla de emociones se arremolinaba dentro del grupo. Algunos miembros cuestionaban si las palabras de Emily tenían un propósito oculto, mientras que otros mantenían la esperanza de que su elogio fuera genuino. La atmósfera estaba teñida de una sensación de ambigüedad, y cada individuo procesaba la situación a su manera. Tienes una opinión muy alta de él, veamos si puedes mantener esa opinión si ves las versiones de ti que se han sentido decepcionadas por él. Tal vez todos ustedes deberían ver eso.
Numerosas sombras comenzaron a formarse alrededor del grupo, y sabían que las cosas se volverían difíciles de nuevo pero antes de que el monstruo pudiera terminar sus preparativos, Ethan emergió repentinamente del vacío de abajo a velocidades demenciales y se acercó al monstruo y la bestia gigante se vio obligada a usar 50 de sus tentáculos para detenerlo esta vez y porque la armadura de Ethan había cambiado. Además de ser completamente negra, gracias a su berserker, también se movía a su alrededor. Cuando la espada de Ethan golpeó a la monstruosa entidad con una fuerza resonante, un temblor recorrió su colosal piel. El impacto de su ataque reverberó por todo el cuerpo de la criatura, haciéndola temblar levemente. El leve temblor sirvió como testimonio de la fuerza y el poder detrás del golpe de Ethan, dejando una leve grieta en la impenetrable fachada de la monstruosa entidad. El temblor del cuerpo del monstruo no pasó desapercibido para el grupo, que estaba muy atento a los sutiles cambios en el campo de batalla. Sus ánimos se levantaron, alimentados por un rayo de esperanza. El temblor sirvió como recordatorio de que incluso los adversarios más formidables podían ser derrotados y que sus esfuerzos combinados tenían el potencial de causar un impacto. No, no lo harás, declaró Ethan. ¡Qué sorpresa! Has mejorado de nuevo después de ese ataque. Sin embargo, ¿cuántos de esos puedes soportar? Puedo hacer esto todo el día. No se trata de cuántas veces golpees, sino de cuántas veces puedes recibir el golpe y levantarte, dijo Ethan. A nadie le sucede nada que la naturaleza no le permita soportar. Hazlo o no lo hagas. No hay que intentarlo. Puedo citar 1.000.000 de frases motivadoras más. ¿Quieres escucharlas? Mientras las palabras de Ethan salían a borbotones de una manera aparentemente sin sentido, el grupo intercambió miradas perplejas, con el ceño fruncido por la incertidumbre. No pudieron evitar cuestionar su estado mental, preguntándose si el impacto del ataque del monstruo había hecho que perdiera el control de la realidad. La naturaleza inconexa de su discurso los dejó preguntándose si estaba hablando desde un lugar de confusión o si había un significado más profundo detrás de sus palabras. Sin embargo, en medio de su escepticismo, aún quedaba un atisbo de fe. Recordaron las innumerables ocasiones en que Ethan los había llevado a la victoria, su determinación inquebrantable y su agudo intelecto los habían guiado a través de las pruebas más oscuras. Comprendieron que la batalla, en particular contra un enemigo formidable como la entidad monstruosa, podía pasar factura a la mente y al cuerpo. La mirada del monstruo se posó sobre Ethan con una mezcla de furia y desdén. Su inmenso tamaño parecía temblar de ira al contemplar al joven guerrero que tenía ante sí. Los agudos sentidos de la bestia captaron lo que percibieron como la actitud indiferente de Ethan, interpretando sus bromas y su aparente desprecio por su poder como una muestra de arrogancia y falta de respeto. En las profundidades de su monstruosa forma, se despertó una furia primaria. No podía comprender por qué Ethan se atrevía a bromear y bromear con tanta aparente facilidad cuando se enfrentaba a su abrumador poder. La naturaleza misma de la bestia ansiaba dominio, sumisión y miedo de sus adversarios. La indiferencia de Ethan encendió la ira dentro de la criatura, ya que vio sus acciones como un desafío a su autoridad y una afrenta a su poder. Es hora de terminar los juegos. El monstruo gigante comenzó a mover todos sus tentáculos y dejó de prestar atención a los demás y ahora solo quería matar a Ethan. Los numerosos tentáculos se movieron de la misma manera, y luego comenzaron a moverse para atacar a Ethan como látigos y era casi imposible verlos moverse. Ethan levantó su espada y los bloqueó con su arma, pero fue golpeado por todos lados y solo pudo proteger una dirección, mientras los enemigos desataban su implacable ataque contra Ethan, el campo de batalla estalló en poderosas ondas de choque. Cada golpe tenía una fuerza inmensa y creaba ondas de energía destructiva que reverberaban por el aire. Atrapado entre dos fuerzas opuestas, Ethan se encontró atrapado en un bombardeo implacable, incapaz de evadir o defenderse del ataque. Las ondas de choque impactaron a Ethan con una intensidad inquebrantable, causándole un dolor inmenso y dejándolo incapaz de moverse o encontrar un respiro. La fuerza de los impactos sacudió su cuerpo, sacudiendo su núcleo y amenazando con abrumar sus defensas. Con cada golpe sucesivo, el daño se acumulaba, llevando a Ethan al límite. A pesar de la embestida, Ethan se mantuvo decidido y resuelto. Apretó los dientes, su rostro reflejaba una mezcla de dolor y determinación inquebrantable. La fuerza total de los ataques del enemigo golpeaba su cuerpo, poniendo a prueba su resistencia y fortaleza. Sin embargo, en medio del caos, mantuvo una concentración firme, buscando un momento de oportunidad en medio de la tormenta de golpes. Aline disparó un montón de cuchillas de viento para cortar los tentáculos, y Dante usó su corte instantáneo para ayudar.
Cortaron instantáneamente numerosos tentáculos, pero no cambió nada ya que se regeneraron tan rápido. Ian usó el poder de su daga y se movió hacia la retaguardia del enemigo. Aún así, el monstruo gigante, aún sin verlo, cambió su campo gravitacional e hizo que Ian cayera al vacío y Mary detuvo su caída creando un camino de hielo con su aliento de hielo. Anna le lanzó algunas pociones a Ethan, pero los tentáculos los detuvieron a todos. Las cosas no se veían bien para el grupo, pero entonces Emily usó el poder de su bastón, y al momento siguiente, Ethan se volvió mucho más rápido. Con la ayuda de Temporal Shift, Ethan giró su espada y cortó todos los tentáculos que se acercaron a él y su cuerpo dolía como el infierno, pero el placer de la adrenalina le hizo olvidar eso y hasta que la bestia gigante unió todos sus tentáculos y golpeó a Ethan con un solo golpe. El ataque del monstruo golpeó a Ethan con una fuerza devastadora, enviando ondas de choque que recorrieron toda la dimensión. La gran potencia del golpe hizo que la estructura misma de la realidad temblara y se estremeciera como si no pudiera soportar el inmenso impacto. El sonido de los huesos al romperse resonó en el aire, un testimonio inquietante de la ferocidad del ataque. El jadeo colectivo que escapó de los labios de los compañeros de Ethan reverberó en el aire, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y la incredulidad. Al presenciar la magnitud del daño infligido a su camarada, una ola de miedo y preocupación los invadió. La comprensión de las heridas de Ethan y la brutalidad del ataque del monstruo los golpeó en lo más profundo de su ser, dejándolos momentáneamente paralizados por el peso del momento una vez que Ethan desapareció nuevamente en el vacío. Insecto molesto, tu determinación es insignificante si la comparas con la energía caótica que producen incontables universos. Muere de una vez. Todos pensaban que Ian se había ido, pero considerando las palabras que venían del enemigo, tal vez se apresuraron a asumir su muerte. En cualquier caso, estaba vivo y ahora tenían que preocuparse por ellos mismos ya que el enemigo los estaba mirando una vez más. Comenzaré con los insectos menos molestos. Emily, Dante, Aline, Ian, Mary y Anna se agruparon para protegerse mutuamente. Ethan demostró mucha determinación y resiliencia, y era hora de que ellos hicieran lo mismo. Apretaron los dientes y se prepararon para luchar. Usa tu maná para defenderte, gritó Ian. Deja que los dos nos ocupemos del ataque. Incluso sin tiempo para planificar con anticipación o trabajar al unísono, Emily, Aline, Anna y Mary apuntaron sus manos hacia un lado y luego comenzaron a emitir su maná, formando un escudo a su alrededor. El monstruo gigante intentó aplastarlas con magia de gravedad. Aún así, el campo mágico estaba luchando contra el ataque del enemigo. Toda la isla comenzó a desmoronarse, pero la parte en la que estaban se resistió. Dante comenzó a blandir su espada, apuntando al ojo del monstruo. Aún así, sus numerosos tentáculos bloquearon los cortes instantáneos. La bestia gigante se enojó al ver que su cuerpo sufría ese daño y luego comenzó a atacar usando sus tentáculos. Aunque lo tomaron por sorpresa, Dante usó su habilidad para bloquear y destruir los tentáculos de los enemigos, pero eran demasiados, era solo cuestión de tiempo antes de que perdiera. Sin embargo, para su sorpresa, Ian también comenzó a blandir sus dagas, y cuando eso sucedió, otros tentáculos comenzaron a separarse de sus bases. Los ojos de Dante se abrieron de par en par con asombro al ver a Ian replicar sin esfuerzo su técnica después de solo una breve explicación y algunas observaciones. Una mezcla de sorpresa y admiración inundó la expresión de Dante mientras lidiaba con la realidad de que su intrincada habilidad había sido absorbida tan rápida y magistralmente por su camarada. La profundidad de la comprensión de Ian y su capacidad para ejecutar la técnica con tanta precisión dejaron a Dante asombrado. Había pasado años perfeccionando su oficio, refinando cada matiz y complejidad de su técnica. Sin embargo, allí estaba Ian, demostrando una afinidad natural y una comprensión innata que desafiaban las expectativas convencionales. Aún así, no había tiempo para sorprenderse. Dante simplemente se sintió aliviado de no tener que bloquear los tentáculos él solo. Sin embargo, el monstruo gigante usó su magia de gravedad para envolver toda la isla flotante en una trampa de gravedad, y se desmoronó en cuestión de segundos. No todos en el grupo podían volar, por lo que Mary usó su aliento de escarcha para mantener algún tipo de equilibrio debajo de ellos. Pudo mantener a uno dentro de la barrera de maná. Aún así, la barrera se estaba reduciendo gracias al hecho de que solo 3 personas usaban su maná para alimentarla. Afortunadamente, cuando el monstruo estaba a punto de aplastarlos y Ethan emergió del vacío una vez más y atacó al monstruo gigante. El hechizo de gravedad fue cancelado ya que la bestia sufrió suficiente daño como para retroceder varios metros, y una gran herida debajo de su ojo comenzó a brotar una tonelada de sangre.
postura y la apariencia de Ethan había cambiado una vez más. La Omni armadura negra que envolvía a Ethan comenzó a sufrir transformaciones sutiles. Como una entidad viviente, se movía y se adaptaba a las exigencias de la lucha. Los ojos observadores notarían que ciertas áreas de la armadura parecían ligeramente más delgadas mientras que otras se volvían más gruesas y reforzadas. La armadura, que antes era uniforme y consistente, ahora presentaba un diseño matizado, con variaciones estratégicas en su grosor. Las piernas y los brazos, que soportaban la peor parte de los ataques y requerían una mayor protección, exhibían una capa de armadura más sustancial. El mayor grosor sirvió para reforzar la defensa de Ethan en estas áreas vulnerables, fortaleciendo su capacidad para soportar golpes poderosos y reduciendo las posibilidades de sufrir heridas debilitantes. En cambio, la armadura en otras regiones parecía algo más delgada, lo que sugería una elección deliberada para optimizar la movilidad y la agilidad. Estas áreas, como el torso y las articulaciones, permitían una mayor flexibilidad y libertad de movimiento, lo que le permitía a Ethan evadir rápidamente los ataques y lanzar contraataques veloces. Puedo ver la lógica, cada vez que casi me matas, vuelvo más fuerte, dijo Ethan. Debo ser un Saiyan. Esto no es como mi forma de Super Saiyan nivel 3, pero es bastante útil. Intenta matarme de nuevo. Me aseguraré de regresar con un mejor plan y técnica. La nueva Omni armadura negra que Ethan utilizó cambió la salida de energía en algunas áreas. Gracias a eso, pudo trasladar la bonificación que obtendría en parámetros como resistencia, física y precisión a fuerza, velocidad y aguante y lo que literalmente duplicó la bonificación que otorgaba a esos parámetros. Si bien eso fue bueno y todo, todos se preguntaban una vez más si Ethan había perdido la cabeza, burlarse del enemigo de esa manera no serviría de nada, tenía que causar el mayor daño posible antes de que la bestia tuviera la oportunidad de pelear de verdad, a menos que tuviera algo en mente. Llamaré su atención, dijo Ethan por telepatía. Me di cuenta de que también puedo hacer algo más por telepatía, así que acostúmbrate lo antes posible y apóyame. Ethan transmitió el conocimiento de la nueva armadura Omni a sus amigos por telepatía. A medida que la información fluía a sus mentes, una ola de intensidad los invadió, causándoles un ligero dolor de cabeza mientras su conciencia luchaba con la afluencia de nuevos conocimientos y técnicas. Sin embargo, en medio de la incomodidad inicial, una sensación de asombro y emoción se apoderó de ellos. En cuestión de segundos, los amigos de Ethan asimilaron las complejidades y sutilezas de la armadura omnidireccional, y sus mentes se abrieron a las inmensas posibilidades que ofrecía. Se maravillaron ante la defensa y la adaptabilidad mejoradas que proporcionaba, reconociendo el profundo impacto que tendría en sus estilos de lucha individuales. Fue un regalo transformador, una visión del potencial que aún no habían alcanzado del todo. Ethan se centró de nuevo en el enemigo y a pesar de sus bromas y lo que le dijo a sus amigos, era plenamente consciente de que todavía estaban terriblemente superados y necesitarían algo más para derrotar a la bestia gigante, y necesitaban pensar en ello rápido. Eres más terco que una cucaracha. Vaya, muchas gracias, dijo Ethan. Tú tampoco eres tan feo. El monstruo pareció aún más enojado por un momento. Sin embargo, luego su único ojo se calmó, en el momento siguiente, la bestia gigante disparó dos pequeños rayos de energía, dos rayos pequeños pero increíblemente rápidos y poderosos que perforaron el corazón y la cabeza de Ethan. Intenta recuperarte de esto o piensa en alguna otra forma de hacerte más fuerte mientras tu corazón deja de latir y tu cerebro trabaja. Antes de que Ethan comenzara a caer, Emily usó el efecto de su capa sobre él, y luego usó la curación en una rápida sucesión para negar el daño antes de que realmente pudiera matarlo. Poco a poco, las heridas comenzaron a sanar. Sin embargo, eso la convirtió en el próximo objetivo de la bestia gigante. El monstruo también le disparó dos rayos de energía al corazón y a la cabeza, pero para sorpresa de todos, Ethan se movió y bloqueó el ataque a tiempo. En cambio, le perforaron los brazos, pero al menos evitó el daño letal. Nunca aprendo, siempre mantengo mi resistencia baja, murmuró Ethan mientras su cuerpo se volvía pesado y su mente nublada. Emily, cúralo, te ganaré algo de tiempo, dijo Dante, y luego usó Omni Armor. Dante asumió una postura defensiva mientras se movía hacia el frente del grupo, y Ethan cayó de rodillas ya que aún no se había recuperado. Ana intentó usar un montón de pociones en Ethan, pero sus efectos estaban siendo anulados y tenía el poder del caos que impedía que las cosas volvieran a su estado original. A medida que la batalla se intensificaba, los movimientos de Dante se volvían un torbellino de velocidad y precisión.
Sus ataques resonaban con una precisión sin igual con cada golpe preciso, haciendo retroceder los tentáculos y repeliendo los avances del monstruo. El aire crepitaba con energía mientras Dante desataba una incesante andanada de golpes, su espada danzaba por el aire con una gracia mortal. Cada movimiento era calculado y decidido, con el objetivo de explotar la más mínima abertura en las defensas del monstruo. Con una serie de rápidos cortes y estocadas ultra rápidas, enviaba ondas de choque a través del campo de batalla, cortando los tentáculos y obligando a la bestia a retroceder de dolor. Con sus sentidos agudizados y su concentración agudizada, Aline estaba preparada para desplegar una poderosa barrera mágica en caso de que fuera necesario. Su conexión innata con los elementos le permitía aprovechar las fuerzas de la naturaleza con facilidad y canalizarlas para formar un formidable escudo de protección. Sus manos hormigueaban de energía mientras se preparaba para desatar su magia. La determinación brillaba en sus ojos. Simultáneamente, Aline invocó su profundo vínculo con los espíritus elementales. 4 seres etéreos se materializaron a su alrededor, su presencia exudaba un aura de sabiduría antigua y poder indómito. Cada espíritu ocupó su lugar, posicionado estratégicamente para protegerse de cualquier amenaza que pudiera acercarse desde diferentes ángulos. Anna y Mary, con sus habilidades mágicas entrelazadas, invocaron una magnífica creación de hielo y magia. Un gigantesco golem de hielo. La enorme figura se alzaba orgullosa, su forma cristalina brillaba a la luz. Era un testimonio del vínculo que las unía y de su profundo dominio de los elementos. El golem de hielo, guiado por las órdenes de Anna y Mary, avanzó con paso firme y decidido. Con cada paso, el suelo temblaba y sus poderosos puños se cerraban con fuerza. El tamaño y la fuerza del golem eran impresionantes, y su exterior helado ofrecía una defensa formidable contra el ataque del monstruo gigante. A medida que el golem de hielo avanzaba, desató una ráfaga de ataques devastadores. Sus puños golpeaban con una fuerza que sacudía los huesos y enviaba ondas de choque por el aire. El monstruo retrocedió ante el ataque, sus defensas puestas a prueba ante el ataque implacable de los golpes helados del golem. Fragmentos de hielo brotaron del cuerpo del golem, perforaron el aire y laceraron la carne del monstruo, infligiendo un daño significativo. Mientras tanto, Ryan se movía con agilidad por el caótico campo de batalla gracias a las capacidades mejoradas de la omniarmadura. Sus ojos buscaban con atención cualquier vulnerabilidad en las defensas del monstruo, centrándose en los ojos de la criatura como objetivos potenciales. Con cada elegante maniobra, se posicionaba estratégicamente, apuntando a atacar los puntos más sensibles del monstruo. Como era de esperar de mí, acabo de tener la idea más loca, dijo Ethan mientras veía a sus amigos pelear. No debería haber esperado menos de ti, espera un poco, ya que con la magia del tiempo puedo anular los efectos de la energía del caos, dijo Emily. Sin embargo, consumirá mucho maná, ya que revivir a los muertos es casi como magia. Espera, tendrás que guardar tu maná para cuando realmente lo necesite, dijo Ethan. Solo confía en mí, ¿de acuerdo? Esto parecerá una locura, pero necesitaremos algo de locura para ganar aquí. Aunque comprendía la necesidad de explorar métodos no convencionales, no podía librarse de la inquietud que se había instalado en su interior. La dirección que estaba tomando la conversación parecía adentrarse en un territorio desconocido, que desafiaba sus creencias y planteaba preguntas sobre las implicaciones morales de sus acciones. Antes de que Emily pudiera preguntarle más detalles, Ethan de repente hizo que su espada le atravesara el pecho, realmente se había vuelto loco. Incluso el monstruo gigante se sorprendió cuando vio eso, aún así, después de sacar su espada, el cuerpo de Ethan comenzó a brillar como si hubiera usado algún tipo de magia, pero pronto la energía desapareció y no pasó nada. ¿Qué demonios estás haciendo? Siempre supe que había algo malo contigo, pero esto es mucho peor de lo que esperaba. Gritó Emily. Los demás no tuvieron tiempo de comprobar lo que hizo Ethan porque estaban demasiado ocupados, pero Emily intentó curarlo mientras agonizaba. Afortunadamente, su propia herida era más fácil de curar que la del enemigo, por lo que pronto sus signos vitales volvieron a la normalidad y Emily suspiró aliviada. ¿En qué estabas pensando? Explícamelo ahora mismo. Dijo Emily. Es mejor que veas lo que tengo en mente en lugar de revelarle mi plan al enemigo, y respondió Ethan una vez que se levantó y respiró profundamente. Dominar a esta cosa llevará demasiado tiempo porque se adapta a nuestra fuerza. Mientras Emily reflexionaba sobre las ideas compartidas por Ethan, lentamente se dio cuenta de algo. El enemigo al que se enfrentaban, a pesar de poseer una energía aparentemente infinita, se estaba conteniendo intencionalmente.
No estaba desatando todo su poder, sino que estaba usando solo lo suficiente para asegurar una rápida derrota. La razón detrás de este enfoque estratégico quedó clara para Emily. El enemigo nunca antes se había enfrentado a un oponente tan formidable como Ethan y sus amigos. En ese momento de claridad, Emily comprendió que el enemigo nunca había experimentado la emoción de una batalla real, la lucha contra un adversario digno. Había adquirido su inmenso poder sin esfuerzo, sin las pruebas y tribulaciones que habían soportado Ethan y sus amigos. El enemigo carecía de la perspectiva que se obtiene al luchar y hacerse más fuerte, lo que lo hacía incapaz de comprender por completo la profundidad de su determinación y resiliencia. Al darse cuenta de esto, las dudas de Emily comenzaron a disiparse. Reconoció que su fuerza, forjada a través de innumerables pruebas, era un testimonio de su tenacidad y espíritu inquebrantable. A pesar de las abrumadoras probabilidades que se les amontonaban en contra, Ethan y sus amigos habían enfrentado cada desafío de frente, superando los límites de sus habilidades y volviéndose más fuertes con cada batalla. ¿Eso significa que el enemigo se hará cada vez más fuerte a medida que nosotros nos volvemos más fuertes? Preguntó Emily con los ojos llenos de sorpresa. Sí, respondió Ethan. El caos no es un ser físico. Aunque adoptó una forma física para luchar contra nosotros, es la primera vez que está vivo y aunque es un conjunto de emociones oscuras, sigue siendo un aspecto que busca el equilibrio. Por lo tanto, solo hará lo que sea necesario para derrotarnos. No se excederá. Emily se dio cuenta de que toda la pelea le había hecho entender que Ethan tenía razón. Aún así, no sabía cómo planeaba Ethan lidiar con eso, la única opción parecía ser que tenían que eliminarlo lo más rápido posible, pero ¿era eso siquiera posible? No pierdas la guardia. Podría hacer algo estúpido si dejamos que se vuelva loco al final una vez que se dé cuenta de que su existencia está en peligro, declaró Ethan y luego activó su Omni Armor negra. El monstruo gigante dejó de atacar y volvió a centrar su mirada en Ethan. Se dio cuenta de que el pequeño gusano tenía otro plan para acabar con él y que Chaos no estaba dispuesto a volver a caer en la misma trampa. Todos levantaron la guardia y se prepararon para respaldar a Ethan. Chaos decidió adoptar una postura defensiva con sus tentáculos, y Ethan estuvo agradecido por eso, ya que tuvo la oportunidad de cambiar su armadura una vez más. Si eso no es suficiente, no sabrá qué debe hacer. Ethan comenzó a temblar, y la apariencia de su armadura comenzó a cambiar de negro a un poco de rojo y verde también y la estaba mejorando con su propia fuerza vital. La Omni Armor respondió y su forma comenzó a cambiar y a medida que la batalla se intensificaba y la energía se apoderaba de Ethan, comenzó a producirse una transformación notable. La armadura Omni que envolvía su cuerpo sufrió un cambio significativo, volviéndose más gruesa y más prominente en áreas clave. Los hombros, codos y rodillas fueron adornados con placas reforzadas, mejorando tanto sus capacidades defensivas como ofensivas. Pero la alteración más sorprendente fue la aparición de lo que parecían ser alas metálicas de la espalda de Ethan. Estas alas, a diferencia de todo lo visto antes, poseían un aura de otro mundo. Brillando con un resplandor etéreo, añadían una presencia imponente y majestuosa a su ya formidable piel. La textura metálica de las alas sugería una fusión de tecnología y magia, encarnando la convergencia del poder dentro de Ethan. Cuando las alas se extendieron hacia afuera, parecieron latir con energía, resonando con el inmenso poder que corría a través de Ethan. Para derrotarme, decidiste volverte caótico tú mismo. Sacrificar tu propia esencia vital para alcanzar tus objetivos no es más que caótico, pecaminoso, egocéntrico, arrogante y demente. Nunca pretendí ser otra cosa, respondió Ethan. Es hora de terminar esta fiesta. Al final, Ethan saltó hacia el enemigo, y su impulso destruyó la plataforma de hielo que Mary había creado. La explosión de energía creada por el impacto empujó a sus amigos. Sin embargo, todavía vieron a Ethan casi golpeando los ojos del enemigo, sin embargo, el caos actuó rápido y abrió su gran boca para devorarlo. El ataque hizo temblar a la criatura por todos lados, e incluso la empujó hacia atrás por cientos de metros. Al mismo tiempo, mostró una expresión de dolor, pero pronto, eso dio paso a una de satisfacción. Cuando las fauces de la monstruosa entidad se cerraron alrededor de Ethan, un jadeo colectivo escapó de los labios de sus amigos. El tiempo pareció detenerse mientras presenciaban lo impensable. Una muerte abrupta e inesperada. La conmoción y la incredulidad los invadieron, sus expresiones quedaron congeladas en una mezcla de horror y tristeza. La enormidad de la situación pesaba sobre ellos y un profundo sentimiento de pérdida se instaló en lo más profundo de sus corazones.
Ethan, el pilar de su grupo, el que había enfrentado innumerables pruebas y había salido victorioso, les había sido arrebatado en un instante. Las emociones estaban a flor de piel, el dolor se mezclaba con la ira y la determinación. Cada miembro del grupo luchaba por asimilar el impactante giro de los acontecimientos, mientras sus mentes corrían en busca de una forma de vengar a su amigo caído. El acto audaz del monstruo había encendido un fuego en su interior, alimentando su determinación de desatar un ataque implacable contra su adversario. Este es el precio que tendrás que pagar por tu propia estupidez y arrogancia y te derretirás en un oscuro vórtice de caos mientras saboreas la agonía de los recuerdos de miles de millones de muertes que tengo conmigo. Esa parecía la descripción perfecta de un destino peor que la muerte y todos apretaron los dientes y los puños. No era la primera vez que asumían que Ethan había muerto, pero parecía que esta vez era real y no podía escapar de eso, y tenían que luchar sin él y al menos dejó un conocimiento que podría ayudarlos. Sin embargo y de repente, la expresión del monstruo gigante cambió a una de confusión. ¿Qué estás haciendo? Deja de luchar. Todavía está vivo, ataquen al monstruo ahora que Ethan nos está ganando tiempo. Gritó Emily. Al grupo le resultó difícil creer que Ethan se dejara devorar para implementar algún tipo de estrategia, pero el Ethan que conocían era así de loco. Tras activar la Omni Armor, el grupo atacó a la bestia gigante sin reservas. Dante e Ian se aseguraron de cortarle los tentáculos para que el enemigo perdiera un poco más de tiempo en regenerarlos. Emily usó el poder de su bastón y se dio tiempo para ralentizar al monstruo y aunque estaba usando toda su reserva de maná, solo pudo ralentizar a la bestia en un 20%. Aún así, eso le dio tiempo a Aline para hacer que sus espíritus se unieran a uno solo de luz y atacaran el ojo de la bestia con un cañón de luz. Usando su aliento de hielo, Mary creó numerosas rocas de hielo, y Ana hizo que su golem de hielo gigante pateara todas ellas hacia el enemigo. Sin sus tentáculos, la bestia gigante fue golpeada por todos esos ataques, y la molestia comenzó a crecer en ella. Ya he tenido suficiente. El monstruo gritó y la dimensión respondió a su ira y todos pudieron ver la energía de la dimensión moviéndose hacia el caos y eso hizo que la bestia se hiciera más grande. Aún así, de repente, su crecimiento se ralentizó hasta que finalmente se detuvo por completo. La bestia gigante quedó completamente en shock, gracias a eso. ¿Tú, cómo hiciste esto? Tú solo no deberías ser capaz de hacer eso. Todos asumieron que Ethan estaba absorbiendo más energía que el monstruo, aunque se suponía que eso no era posible. Eso también era una mala señal ya que podría convertirlo en otra cosa. Emily intentó usar más maná del que podía, pero eso no fue posible. Todos ya estaban haciendo lo mejor que podían, y sus pociones también estaban a punto de terminar, solo podían esperar que el plan de Ethan no fuera su perdición también. Mientras el colosal monstruo temblaba violentamente, una visión inquietante se desplegó ante los ojos de los amigos de Ethan. La criatura aparentemente invencible, una vez llena de arrogancia y poder, ahora mostraba signos de angustia y aflicción. Su enorme forma temblaba sin control y sus movimientos se volvían erráticos y descoordinados. La fuente de este tormento no estaba clara, ya que el exterior del monstruo no mostraba signos visibles de daño. Sin embargo, los temblores que sacudían su cuerpo insinuaban una batalla invisible que se estaba librando en su interior. Cualquiera que fuera la fuerza que se había desatado sobre él, había asestado un golpe devastador, uno que socavó su formidable presencia y destrozó su confianza. ¿Estás loco? El otrora poderoso monstruo parecía ahora estar sumido en la agonía, su colosal forma se contorsionaba en una exhibición de tormento. Su respiración se volvió dificultosa, cada inhalación y exhalación era una lucha que reverberaba en el aire. El peso de su propia existencia parecía pesar sobre él como si el mismo acto de sostener su enorme forma se hubiera convertido en una carga insoportable. Los jadeos del monstruo en busca de aire resonaron en el campo de batalla, cada uno de ellos un grito desesperado de alivio del tormento que soportaba. Sus ojos, que antes estaban llenos de malicia y dominio, ahora reflejaban una mezcla de dolor y desesperación. La magnitud de su sufrimiento era un duro recordatorio de que incluso las criaturas más temibles no eran inmunes a la vulnerabilidad. No puedes matarme, soy un aspecto de la realidad, soy eterna. El caos siempre existirá. Ya era hora de que Ethan dijera algo sarcástico, pero nadie podía decir dónde estaba, mucho menos escucharlo, pero podían decir que estaba esperando su oportunidad. Admitiré mi derrota por ahora, pero los llevaré a todos conmigo.
Palabras típicas de un perdedor y aún así, en lugar de pensar en eso, todos sintieron escalofríos por todas partes cuando toda la dimensión comenzó a temblar y comenzaron a aparecer grietas en ella. ¿Y ahora qué? Preguntó Aline. Parece que, sea lo que esté haciendo, no terminará a tiempo y la dimensión se está reduciendo, el caos está intentando aplastarnos con ella, dijo Dante mientras mordía los labios. Nuestro objetivo es detenerlo, y no podemos hacerlo si escapamos ahora, tenemos que asegurarnos de que desaparezca al menos por un tiempo. Eso hará que los monstruos que revivió también desaparezcan. Fue una decisión difícil pero era necesario tomarla. Si el caos los aplasta con su dimensión, entonces definitivamente morirá usando mucho de su poder. El grupo podía ver que los límites de la dimensión se acercaban rápidamente y solo les quedaban un par de segundos. Aunque no intentaron demostrarlo, sintieron que se les apretaba el pecho y algo así como un agujero sin fin en el fondo del estómago y era duro morir incluso antes de alcanzar la edad legal para beber. Maldito seas, volveré y te haré pagar por esto. El monstruo gigante gritó una vez más, y luego la criatura comenzó a expandirse nuevamente. Su cara parecía un globo que había llegado a sus límites, y luego algunas partes del cuerpo del monstruo comenzaron a explotar. Trozos de carne repugnante comenzaron a llover en el área junto con sangre, y numerosos etans. ¿Qué? Murmuró Emily en estado de shock. Esos eran un poco diferentes a los originales. Sus ojos eran morados, y su carne también brillaba en el mismo tono y parecían copias que habían absorbido demasiada energía caótica. Más de esas copias comenzaron a aparecer y caer mientras el monstruo gigante comenzaba a explotar y parecía que Ethan había sido devorado para hacer eso y para hacer que la bestia explotara haciendo copias de sí mismo. No sabían que él tenía tal habilidad, pero esas no eran copias y esas eran criaturas invocadas. Cuando Ethan murió por su propia espada, usó la invocación etérea para registrarse como una criatura que podía invocar y eso no se suponía que fuera posible. Aún así, funcionó porque ya no era humano cuando murió sino algo así como un zombi ya que estaba medio muerto. Cuando las partes finales del monstruo gigante explotaron, el lugar fue rodeado por innumerables copias de Ethan, y el último finalmente apareció cubierto de sangre y jugo gástrico y la mitad de su cuerpo también se había derretido y no sé qué es peor, tu apariencia actual o el hecho de que hayas convocado miles de copias de ti mismo, dijo Emily. Ethan hizo que las copias ingresaran a su inventario ya que su liberación traería de vuelta el caos en cuestión de horas, y después de eso, cayó al suelo. Ah, oye, dijo Emily, evitando la caída de Ethan. La dimensión se está cerrando, nos aplastará hasta la muerte, ¿sabes? Murmuró Ethan, apenas levantando la cabeza. Todos miraron a su alrededor y confirmaron que era la verdad y si bien el caos desapareció por un tiempo, su existencia era lo que mantenía activa toda la dimensión, y ahora que él se había ido y mierda, volvamos a nuestro punto de partida. Declaró Dante. Mientras usaban la y armadura y sus últimos vestigios de maná, el grupo salió volando. Ethan ni siquiera podía mantener los ojos abiertos, por lo que Emily y Ian le prestaron un hombro para apoyarse. Aún así, en poco tiempo, todos se quedaron sin maná, y todavía estaban muy lejos del punto de partida, sigue adelante y no mires a ningún otro lado que no sea el frente. Dijo Dante. La dimensión que parecía infinita hace un rato ahora parecía una caja de zapatos y la idea de ser aplastado por eso era tan desagradable como morir por las manos o tentáculos del caos. De repente, a lo lejos, el grupo vio algo brillante y Lunería y Ana deberían haberles abierto el portal, pero las paredes de la dimensión estaban a punto de pasar el portal y cerrarlo. No llegaremos a tiempo y murmuró Aline. Todos se dieron cuenta de que estaban exhaustos, sin pociones y heridos y no podían dar más energía que la que no tenían. ¡Qué fastidio, qué estado de ánimo tan molesto!, dijo Ethan y luego hizo que una de sus copias saliera de su inventario. Lo siento por esto, yo. El arte es una explosión. El clon de repente liberó toda la energía que tenía dentro. Entonces explotó y la onda expansiva impulsó a todo el grupo hacia adelante pero estaban girando sin control hacia el portal y había una posibilidad de que no lo alcanzaran y aún así, Ethan usó la magia de gravedad que aprendió del caos para hacer que todos fueran succionados hacia el portal. Apenas lo cruzaron cuando la dimensión colapsó y 3 meses después y jajaja, toma eso, Goetia. Dijo Ethan mientras miraba su teléfono celular. Nadie puede meterse con mi Heracles de nivel 120 con NP en el nivel 5. El próximo será, supongo que será interesante ver a Heracles contra Megalos. Habían pasado 3 meses desde el desgarrador encuentro con el caos y el consiguiente escape de la dimensión del tormento.
Después de eso, a medida que el caos se disipaba, también lo hicieron los monstruos que habían sido resucitados por su poder malévolo. Se desvanecieron, su existencia ligada a la energía caótica que los había engendrado, dejando atrás una apariencia de paz a su paso. Durante estos meses, la vida se había calmado relativamente. El mundo se recuperaba lentamente de la devastación causada por las grietas del caos y la sociedad trabajaba para reconstruir lo que se había perdido. Si bien todavía surgían mazmorras ocasionales, resultado de que los héroes invocados fracasaran en sus misiones, se resolvieron rápidamente gracias a los esfuerzos colectivos de individuos expertos que habían sobrevivido al caos. En medio de esta nueva estabilidad, Ethan se encontró viviendo una vida tranquila, libre de las limitaciones de la escuela y del trabajo gubernamental. Con el caos y las amenazas apaciguados, ya no tenía que soportar la carga de sus responsabilidades anteriores. En cambio, se deleitaba con las sencillas alegrías de su nueva libertad, adoptando un ritmo más lento y disfrutando de la compañía de sus amigos. Aunque las cicatrices de su encuentro con el caos aún persistían, el grupo había emergido más fuerte y más unido. Habían forjado vínculos inquebrantables frente a adversidades inimaginables, y sus experiencias compartidas los habían cambiado para siempre. Mientras avanzaban en esta época de paz, permanecieron siempre alertas, sabiendo que el mundo aún podía ser puesto a prueba por nuevos desafíos. Pero por ahora, atesoraban el respiro, apreciando los momentos ordinarios que se habían vuelto extraordinarios por sí mismos. Después de terminar su app, Ethan guardó su teléfono celular y miró a su alrededor. Estaba matando el tiempo cerca del cine o haciendo compras en su ciudad natal cuando vio a Emily acercarse. Emily estaba de pie bajo el cálido sol, luciendo un vibrante vestido de verano de un verde que fluía con gracia a su alrededor. El color complementaba su tez y la suave brisa jugaba con la tela, creando un efecto suave y etéreo. A pesar de la calma del momento, un leve rubor adornaba sus mejillas como si se sintiera un poco cohibida por su apariencia. Su habitual actitud segura de sí misma pareció momentáneamente reemplazada por un dejo de timidez. Esta vulnerabilidad poco común la hacía aún más encantadora. El vestido acentuaba su belleza natural, resaltando sus rasgos y aportando un brillo radiante a su rostro. La tela bailaba con cada paso que daba, dando un aire de elegancia a sus movimientos. «Hoy te ves aún más linda, como esperaba de mí», dijo Ethan. «Sé cómo elegir la ropa adecuada para ti». «¿Puedes dejar de decir eso cada vez que nos vemos?», preguntó Emily. «Solo si dices que no te gusta oír eso», dijo Ethan. «No me desagrada, pero dijo Emily mientras miraba hacia otro lado y hacía pucheros. «Vamos entonces», dijo Ethan, y luego agarró la mano de Emily. «El cine está justo ahí, ¿tenemos que caminar con las manos así?», preguntó Emily. «Solo si dices que no te gusta», dijo Ethan. «Lo único que no me gusta es el hecho de que siempre estoy siguiendo tu ritmo», dijo Emily. Uno pensaría que Ethan y Emily no salían así o que a Emily no le gustaba tanto él, dadas sus palabras. Aún así, ella lo invitaba constantemente a ver películas, principalmente comedias amorosas. Gracias a eso, Ethan dominó la técnica de dormir con un ojo abierto, ya que siempre le parecían aburridas esas películas, pero no podía dejar que Emily viera que dormía durante ellas. Cuando Emily le preguntó si le había gustado la película, él todavía podía recordar algunas cosas porque la había visto con un ojo. Se sintió un poco mal por eso, pero no podía evitarlo, ya que lo hacían sentir somnoliento como nunca antes. ¿Ha habido algún cambio en tu cuerpo?, preguntó Emily cuando salieron del cine. Al fin y al cabo, tuviste que descansar un mes para deshacerte de todo ese miasma. Estoy tan sano como cualquiera, respondió Ethan. Algunos recuerdos me molestan de vez en cuando, pero me deshago de ellos rápidamente. La habilidad de Ethan era realmente algo más, ahora incluso podía pasar recuerdos a objetos, y cuando pertenecían a alguien que tenía poderes, el objeto solía obtener algún tipo de efecto mágico. Gracias a eso, el inventario de Ethan ahora estaba lleno de basura, como cucharas que podían hacer agua, botas que podían congelar las piernas del usuario. ¿Y qué pasa con mis futuros suegros?, preguntó Ethan. ¿Les va bien? Sí, claro, sigue soñando, dijo Emily. Aunque ya te hayan investigado, yo todavía no lo he hecho. Es solo cuestión de tiempo. Ethan se encogió de hombros. Me siento un fracaso como ser humano, quería usar la magia del tiempo para reparar su relación, y pude hacerlo con solo unas pocas conversaciones, dijo Emily y luego suspiró. Es comprensible que, para gente como nosotros, que utilizamos la magia tan a menudo, pensemos que podemos hacer cualquier cosa con ella, dijo Ethan.
Aún así, un hombre sabio dijo una vez que un poco de coraje es la verdadera magia. Ni siquiera preguntaré quién dijo eso, aunque tenga sentido, dijo Emily mientras mostraba una pequeña sonrisa. Emily arregló la relación con sus padres después de lidiar con un poco de incomodidad al principio, también ayudó el hecho de que ella salvó al mundo, por lo que muchas personas valoraron su opinión y su arduo trabajo. Después de caminar un rato, encontraron a Dante, Aline, Ian, Anna y Mary esperándolos en una plaza. Se sentaron juntos y, finalmente, Kate y Anna se unieron a ellos. Esta vez estamos todos aquí, dijo Kate. Aunque ahora todo está tranquilo, es difícil encontrar tiempo para reunirse. Bueno, algunos de nosotros seguimos trabajando para el gobierno, dijo Anna. La amenaza más grande ha desaparecido, pero no para siempre. ¿Tienes alguna novedad, Ethan? Preguntó Dante. Luneria no quiere decir nada, aunque sé que ella sabe cuándo sucederá algo, respondió Ethan. Probablemente quiere que todos se mantengan alerta para evitar que el caos regrese más rápido. Hemos derrotado al caos, pero no es como si todo el mal desapareciera, y eso eventualmente lo traerá de vuelta, dijo Aline mientras miraba hacia arriba. No volverá a cometer los mismos errores. Lo más probable es que no regrese durante nuestra vida, por lo que no será nuestra responsabilidad cuidar de él, dijo Ian. ¿Podríamos dejar de hablar de eso, por favor? Preguntó Anna. Todavía tengo pesadillas con esa criatura. Todo el mundo habla de vosotros en la escuela y me preguntan cuándo queréis visitaros, dijo Mary. Ian no quiere ir porque no quiere mostrar su verdadero yo emo a Lila, dijo Anna. Ian suspiró, las hermanas pequeñas seguro que son despiadadas. No les importa patear a un perro golpeado, e Ian ni siquiera podía negar eso. Por cierto, ¿cómo está tu madre? Preguntó Emily. Ahora está mejor. Es un poco incómoda, pero está recuperando sus recuerdos poco a poco a través de sus sueños, respondió Ian. Ethan, usando sus poderes y los recuerdos de sus allegados, hizo que Kelly recuperara algunos de sus recuerdos. Gracias a eso, ella comenzó a recuperar sus propios recuerdos a través de los sueños. Era algo bastante extraño, pero no parecía una locura, dado que había magia involucrada. Por cierto, Anna me preguntó si podía ir en misión a otro mundo como embajador de buena voluntad, dijo Dante. No puedo ir solo, ¿quieres venir conmigo? Es un lugar llamado Macyville. Macyville fue el lugar al que Ethan fue por primera vez después de regresar a la Tierra. Allí conoció a una fan de Millie, una chica llamada Lily. Probablemente ella era mayor que ellos ahora, ya que el tiempo allí pasaba más rápido que en la Tierra. Aún así, Emily todavía parecía preocupada. Los problemas que le ocasionaste a tu familia ya se solucionaron, así que ¿por qué no vas allí y dejas el pasado atrás? Preguntó Ethan. Es un poco tarde, pero todavía le debo bastante a Lily. ¿Qué clase de persona es ella? Preguntó Emily. Ella es una persona muy genial, se corrigió Ethan. Ethan casi dijo que tenía curvas, pero Emily lo seguía mirando con ojos llenos de sospecha. Ahora estaba equivocado, no te preocupes, querida, solo tengo ojos para ti, dijo Ethan. Eso es lo que todos los chicos dicen cuando tienen algún motivo para sentirse culpables, dijo Aline. Supongo que no eres muy diferente a Ian, lo único que les importa a todos ustedes son los pechos grandes, dijo Anna. ¿Podemos cambiar el tema? Preguntó Ian. No me importa ir, siempre y cuando los tortolitos no estén uno encima del otro todo el tiempo. Todavía no estamos así. Al parecer, Emily todavía me está evaluando, dijo Ethan. ¿Estás perdiendo la confianza? Preguntó Ian. De ninguna manera, simplemente tengo que deshacerme de toda la competencia posible y entonces estaré bien. A esto lo llamaré mitigación de daños al proyecto. No puedo creer que puedas decir ese tipo de cosas con una cara tan seria, dijo Emily y luego se dio un golpe en la frente. Bueno, supongo que puedo despedirme de este mundo una vez más. Entonces iré como escolta de mi amado, dijo Ethan. Ian puso los ojos en blanco mientras Anna y Mary miraban hacia otro lado, avergonzadas ya que ese tipo de cosas parecían ser demasiado para decirlas en voz alta. Aline miró a Dante con una mirada severa, pero él la evitó ya que no tenía excusas para sí mismo. Bueno, entonces nos veremos mañana por la mañana, dijo Dante. Hasta entonces. Todos usaron sus comunicadores y luego se dirigieron a sus casas, pero Ethan se teletransportó a sí mismo y a Emily a su casa. Había tenido mucho tiempo libre en los últimos 3 meses, así que se enteró de eso por Anna. Adiós, hasta mañana, dijo Emily. ¿No te estás olvidando de algo? Preguntó Ethan. ¿Dónde está mi beso de despedida? Emily miró a Ethan y lo observó.
Tenía una sonrisa en su rostro, pero no estaba bromeando. Emily miró a su alrededor y confirmó que las calles estaban vacías, ya que era tarde en la noche. Al final, los brazos de Emily rodearon suavemente el cuello de Ethan, acercándolo más a él en un tierno abrazo. En un momento de intimidad, sus labios se encontraron con los de él en un beso suave y apasionado, un gesto lleno de afecto tácito y una profundidad de emoción que las palabras nunca podrían capturar por completo. La calidez del momento los envolvió a ambos, una conexión eléctrica que resonó entre sus almas. Cuando el beso terminó, la mirada de Emily se cruzó brevemente con la de Ethan, sus mejillas sonrojadas con una mezcla de vulnerabilidad y anticipación. Sus ojos brillaron con un destello de timidez, un reconocimiento tácito de la profundidad de sus sentimientos. Sintiendo que una ola de timidez la invadía, rápidamente desvió la mirada, su expresión era una mezcla de alegría y vergüenza. ¿Satisfecha?, preguntó Emily. Casi respondió Ethan, todavía sonriendo. Dios mío, ¿por qué siempre eres así?, preguntó Emily. Te amo, Ethan. Yo también te amo, mi princesa, dijo Ethan. Gracias por salvarme de mi oscuridad. A partir de hoy, seré tu héroe y solo tu héroe. El fin.